¿Cómo dice? ¡Boom! Sabiduría sinárquica, el SS. Empezamos el programa de hoy. En el aire, mi hermano. Este programa de hoy yo creo que hay que titularlo Caos en Latinoamérica. ¿Cómo fue? Caos En Latinoamérica. en Latinoamérica. Hay un movimiento extraño, una tendencia extraña que está sucediendo en las últimas semanas, ni siquiera los últimos meses. De todas esas protestas de inconformidad frente a los gobiernos, ¿sí o no? Así y es. Además como que hay como cierta violencia, cierto conflicto con el Estado, porque hemos tenido el caso de México, hemos tenido el caso del Ecuador, con las protestas hemos tenido el caso ahorita de Chile, ya tuvimos el de Perú, ¿y cuál será el siguiente? A mí el que me deja muy trastornado, honestamente, fue el caso de México. ¿O sí? Porque, bravo, eso parece a Afganistán. Pero a mí me parece que eso parece a Afganistán. Eso parecía Andrea, el videojuego. San Andrea, right? Sí, robando coches y tal. No, y hay una serie de videos que pues sí demostraron que la situación eso era como un campo de batalla. Y yo digo, ¿hasta qué punto puede llegar entonces esas mafias a crecer y a controlar los países? Porque no es lo mismo una guerrilla colombiana o una guerrilla comunista que está haciendo por ideales, sino eso es una empresa privada. Eso es una empresa privada que el negocio de ellos es la distribución de drogas en el mundo. ¿Y cuál es el principal objetivo? La acumulación de dinero. Y tomarse una ciudad así por sorpresa, con bazucas, con rifles de asalto, con francotiradores, como lo vimos. ¿O te acuerdas que yo te mostré el video del tipo que va detrás en un camión con una M50? Con una M50, machine guns. Pero bravo, ¿de dónde consiguen esas armas? La pregunta es evidente. La mayoría de esas armas son norteamericanas. Made in USA. Aquí en los Estados Unidos. Si tú pones atención en los rifles de asaltos de esos individuos, esos rifles de asaltos nada más los carga de US Marine Corps. O sea, específicamente la Marina de los Estados Unidos. Y no estoy hablando del agua, sino estoy hablando de los famosos marines, los que invaden. ¿Entiendes? Tienen ese rifle de asalto. Y cuando yo vi eso, yo me impresioné. Después vi al tigre con la 50 en el piso acostado. Con el calibre 50. Con el calibre 50, exacto. Y después vi ese machine guns encima del truck. Y yo dije, wow, no, esto es... Pero esto deja muy mal parado al gobierno y a la nación mexicana. Que se sabe desde hace mucho que los narcotraficantes juegan un papel muy importante. Se sabe de la corrupción que hay en México. Y todas esas fosas de estudiantes, campesinos, dirigentes que se han encontrado en México con decenas y casi centenares de muertos. Pero para la comunidad internacional, para los países vecinos, lo que llamó más la atención a senadores del Congreso norteamericano era lo sofisticado y coordinado que fue este ataque simultáneo. Y fue en represalia con lo que estaba sucediendo en el momento, que era la aprehensión del hijo del Chapo Guzmán. Del Chapo Guzmán, exacto. Y lo encontré un poco desvirtualizado porque no estoy diciendo que el Chapo y AMLO se conocen, pero cuando he escuchado al Chapo hablar, haciendo referencia a AMLO, le tiene respeto. Porque al Chapo le pagaron para que matara a AMLO, o sea, para que lo asesinaran. Y eso se desveló en los documentos aquí en la corte en Brooklyn, right? Yo tengo una teoría conspiratoria en este caso. Yo creo que esto que sucedió es para hacer ver mal a Andrés Manuel López Obrador, primeramente. Otra cosa. Hubieron senadores en el Congreso que dijeron, mientras nosotros estamos poniendo el foco aquí, a Turquía, Siria y los kurdish, en el sur de nuestra frontera, right? Miren lo que está pasando. Ahí es una guerra. ¿Qué sucede? El año pasado, Estados Unidos incautó 90 toneladas de fentanil. Óyelo bien. 90 toneladas de fentanil. Que es una droga tan poderosa de que 800 veces más fuerte que la morfina. Y estaban traficando de eso para acá. De México hacia Estados Unidos proviniendo desde China.
La trajeron a México desde la China. Desde la China. Y desde México se dedicaron propagarla. a 6 millones de personas. Se dice que mata, que el fentanil ha matado en Estados Unidos, no sé en qué periodo, o sea, de cuántos años a cuántos años, pero se dice que hay 6 millones de habitantes. El Congreso estadounidense, de parte de los republicanos, eso juega una pieza excelente en la mano de Donald Trump. Con lo de la frontera, con miren lo que está pasando en México, mientras ustedes quieren proteger Siria, Irak, Libia, miren lo que está pasando en el sur. Construyen el muro. Eso de ahí se van a explotar. Sí. De ahí se van a explotar. Pero yo a Manuel López Obrador no le puedo recriminar mucho. Porque a pesar de que él tenga su política pacífica, yo apoyo mucho de que la única forma que pueden ellos contrarrestar a esos regímenes narcotraficantes no es a través de las armas. Porque yo he visto que a partir del momento en que sucedió esa batalla campal, los detractores de Manuel López Obrador e incluso una parte de las personas que lo han apoyado están en desacuerdo con su decisión de ser pacífico frente a lo que ellos consideran delincuentes, criminales. Pero dime de qué otra forma, o sea, ellos están viendo de que los criminales hay que matarlos y no dejarlos que hagan eso. Que hay que sacar al hijo del Chapo para no matar a más civiles. Y yo creo que es la forma que se tiene que proceder a hacer. ¿Por qué? Porque es que en Colombia, ¿cuánta sangre no dejó el conflicto con los narcotraficantes? Que sucedió 30 años antes. Eso sucedió en la década de los 80. Lo que está viendo ahorita en México. Entonces, ¿cómo ellos dañaron el cartel de Medellín y cómo lo desmantelaron? No fue a través de solamente de bala. Porque Pablo Escobar daba dinero por cabeza de policía y el tipo bombardeaba. Eso, él no iba solamente a proteger su ciudad, él bombardeaba estaciones de periódico y él mataba gente a discreción. A ellos, a la mafia colombiana, la destruyeron a través de lo que se conoce como los sapos. Y esa fue una estrategia desde adentro. Ellos en ningún momento le ganaron la guerra, sino que les ganaron la guerra desde adentro, weón. ¿Qué diferencia hay entonces entre la mafia rusa, la mafia japonesa, la mafia italiana y las mafias latinoamericanas? Que es que esas mafias sí hacen pactos de sangre, weón. Ellos se ponen y dicen, nos cortamos y por ti doy la vida. Cosa contraria que pasaba en Colombia. En Colombia empezaron a darle dinero a la gente y eso se armó. Le dan dinero para que chivatearan los chivatos, para hacer los sapos. Y de esa manera los decriminaron. Yo no sé tu opinión, si lo que hizo no sería prudente yo sentarme aquí y pensar en que soy un analista en cuanto a ese tipo de estrategia militar que se requiere. Pero eso es una cultura. Estamos hablando del cartel de Sinaloa, donde no solo son el cartel del Chapo, también. Cada vez que yo recuerdo este youtuber, el pirata de Culiacán. Culiacán es la capital de Sinaloa. O sea, Sinaloa es un estado de México, ¿right? Sí. El piratica de Culiacán, que tenía millones de seguidores en YouTube. Este muchacho le daban droga. Él inició como narcotraficante. Desde niño lo tenían al muchacho involucrado. Esa es la cultura de ahí. Claro, no estoy diciendo que el pueblo entero es narcotraficante. Obvio no. Pero lo que controlan. El gobierno no tiene potestad en esa ciudad. Entonces, cuando yo vi esa historia de que el endrogado ofendió a un capo que le dicen Mechito, el tipo lo mató, lo acribillaron. Al piratica lo acribillaron. ¿Me entiendes? O sea, le daban droga, lo emborrachaban y lo ponían a decir cosas cuando él estuviera en ese estado de ebriedad o endrogamiento. También fue muy fea la historia de este muchacho. Y hago referencia en cuanto a eso, es porque es una cultura dentro de ese estado. Correcto. Es muy difícil. Tú tienes a todo el mundo en contra. O sea, they overpower a los militares. De la única manera era haciendo un baño de sangre. Ahora, usted está bien con que se hubiese producido ese baño de sangre. Yo no estoy de acuerdo, pero también se dio a entender que esos son estados fallidos dentro de México. Y eso está propenso a que la comunidad internacional le ponga ojo y crear una coalición. Entonces, la comunidad internacional intervenir. Eso sería un pretexto hasta para quitarle esa tierra a México. Sí, es que... Porque no tienen eso, ¿tú me entiendes? No tienen... sí, pueden tomarlo como un estado fallido. Exacto. Eso es un pretexto perfecto. Entonces, ¿entiendes? De verdad, es como
esta película donde hay siempre, del lado de las guerras, siempre mueren los inocentes. ¿Entiendes? Siempre son los que pagan la consecuencia. Pero se vio muy mal. Se vio mal. El México se vio muy mal. El gobierno de AMLO se vio muy mal manejando la situación. Pero tampoco yo estoy de acuerdo con el baño de sangre. O sea, yo no me voy a sentar aquí a decirte. Obvio, no. Es que pero el baño de es sangre, una decisión muy difícil, caballo. Por eso. No O sea, me voy a pues, parcializar ni para un lado ni para el otro lado. Correcto. Es una situación. Pero lo que yo trato de hacer énfasis es que de una vez personas que estaban incluso apoyando a AMLO desde siempre le cayeron encima por la política pacifista. O sea, por decir, ¿saben qué? Pero tendrán Alzheimer entonces o sufren de amnesia. ¿Desde cuándo viene esto en México? Todas esas fosas que se están encontrando de 300 y 200 y 100 personas fueron en gobierno fallido de México, pero la diferencia es que los gobiernos de Vicente Calderón, de Calderón Vicente Fox y Vicente Fox, esos dos gobiernos también fueron en contra del narcoterrorismo y fueron declaradas las guerras abiertamente a destruirlo. Pero en comparación al gobierno de AMLO, que es un gobierno que asegura de que la violencia no se combate con violencia, ni la sangre con sangre. Entonces es una política pacifista, donde de un momento a otro entonces llega esta situación donde los narcos... AMLO era sembrador. Y ahí es donde yo te digo, yo estoy a favor de la política pacifista, pero a las personas están atacando el gobierno de AMLO por no haber tomado una política más agresiva frente a este caso. O sea, él prefirió entonces su gabinete prefirió entregar al hijo del Chapo en lugar de pelear la batalla. O sea, esa situación quedó mundialmente como una victoria de los narcotraficantes. Claro que sí, y ya eso le quita poder y voz a México. En cualquier situación del mundo le van a decir shut the fuck up y corrige tu maldito estado, que es un narcoestado. ¿Me entiendes? Ellos tienen poder en Latinoamérica. ¿Entiendes? Entonces, vamos a poner las cosas claras. Sí, yo te entiendo que tú estás de acuerdo con una política pacifista, pero a largo plazo esto le caerá muy mal al gobierno de México y ese estado puede ser declarado un estado fallido y la comunidad internacional tomar posesión de él. Y además, ¿qué somos nosotros? AMLO está tomando su decisión en base a lo que él sabe y él es la persona que Exacto. Si usted tiene una opinión y quiere opinarlo en sabiduría sinárquica, no aguante, dispare, ¿entiendes? Aquí estamos dispuestos a debatir cualquier pensamiento o posición que usted tenga en cualquier tema. Aquí no estamos ni en sentimientos ni en emociones. Nosotros estamos en la verdad. Y también en la oposición de las ideas para que nazcan nuevas Claro que sí, nuevas perspectivas, claro que sí. Nosotros, como siempre decimos, no tenemos velas en entierro en ningún otro país que no sea el de nosotros, pero la situación que vive México es una situación que se pudo ver y la he podido observar en Colombia en las últimas décadas. Sí. Y es que esto es consecuencia de la cultura del narco. O sea, la narcocultura. La narcocultura en Colombia y en México sí funciona de la misma manera. Películas sobre narcotraficantes, novelas sobre... Es lo mismo en República Dominicana, lo mismo está pasando en República Dominicana. Ahora somos el reflejo de ustedes. Ahora eso es lo que se está promoviendo en República Dominicana, esas novelas del cartel de los sapos, el jefe, el don del mal y mierdas así, y ¿entiendes? Colocan entonces a los narcotraficantes en un pedestal y lo colocan como un ídolo y un modelo. Como héroes, claro que de sí. la patria. Y en Colombia, al menos en mi generación, yo lo pude evidenciar muy fácilmente, porque ya los muchachos ya no querían, o sea, el trabajo como tal, comparado con la capacidad de hacer un negocito que te deje un par de miles de dólares, quizás siempre tu mente va a estar inclinada hacia eso. Más si tú lo ves en las novelas, donde el tipo de la novela tiene 5 mujeres hermosas, andan en unos carrazos, viven en unas mansiones y están al pedo, ¿me entiendes? Todo el tiempo. Y además generan una situación de poder. Cuando entonces tú te encuentras en una situación de un país donde hay carencia de empleo, donde hay bajos niveles de vida, donde la canasta familiar es tan alta, donde hay todos estos problemas para conquistar el país o conquistar tu vida de manera legal, siempre se tira a hacerse lado. Hasta las mujeres. Tú has visto que como que pareciera que en generaciones pasadas el objetivo de la mujer era verse lo más bonita para que poder conseguir una persona pudiente. Y casualmente esas personas pudientes en Colombia eran narcotraficantes. Y se forma una cultura que se arraiga y que crece raíces dentro de la sociedad. Y los muchachos y los jóvenes empiezan a seguir ese círculo. Entonces, mientras no haya un control sobre la narcocultura, eso se va a seguir reproduciendo.
eso se va a seguir reproduciendo, pero no, por el contrario, no, ellos están detrás del profit. Para mí, eso fue una invención y eso es una carnada para mantener al pueblo pan y circo, ¿entiendes? En entretenimiento, mientras élites y culturas y razas más poderosas predominan en el ámbito mundial, ¿entiendes? Porque las culturas desarrolladas y los países del primer mundo, si tú te fijas, no le caen atrás a eso. ¿Me entiendes? Lo que le caen atrás es al intelecto, al conocimiento, a la innovación, correcto, al futuro y el poder, ¿entiendes? Porque lo entendieron antes que nosotros. Claro que sí. Porque si ellos se dieron cuenta de que si creaban unos individuos suficientemente inteligentes en cuanto a tecnologías, a ciencias, ellos iban a poder obtener más crédito de eso. En cambio, nuestros países aún siguen siendo subyugados, aún siguen teniendo esta política colonialista de que Estados Unidos hay que abrirle las puertas a la multinacional. Sí, por eso la democracia no se ha concatenado y está en peligro. Correcto. ¿Entiendes? Por eso la democracia está en peligro, porque un pueblo falto de conocimiento es un peligro. Es un peligro no solo para su mismo pueblo, pero también para sus vecinos. Y la situación de México tenía la característica de que no tenía un dote político. O sea, los narcotraficantes tienen su red de distribución y hacen negocio a través de eso. Pero entonces dejó ver mal al Estado. Pero en Latinoamérica entera nosotros ahorita estamos teniendo problemas grandísimos de represión, de políticos... Antes de que tú cierres con lo de México, pueblo mexicano, ponga atención, porque de ahora en adelante el Departamento de Estado estadounidense pondrá los ojos en esas imágenes que se vieron en estos días. Esto no le estoy diciendo que esto es de fuente oficial, pero es evidente. Llamó la atención de muchos senadores que están en el Comité de Inteligencia y de Foreign Affairs. Yo siempre estoy ahí pendiente de eso. De ahora en adelante, cuidado si nosotros vemos una zona totalmente militarizada en una coalición en esa parte sur de los Estados Unidos. Sí, no, y vea lo que sucedió. La CIA metió la mano primicia aquí en Sabiduría Sinálquica. La CIA metió las manos en Colombia cuando sucedió el tema del narco, y obviamente ¿en qué terminó eso? Digamos, en el asesinato del Pablo Escobar y la creación de distintos carteles a través del país. Finalmente lograron a través de chivatos acabarlo. Claro. Pero la violencia sigue ahí. Y fueron generaciones echadas a perder. Aunque México es grande, o sea, yo conozco muchas personas de México que gran admiración y respeto. Ese es el problema de la guerra contra las drogas, ¿me entiendes? Nunca funcionó, ni va a funcionar tampoco. No, tampoco nunca lo va a acabar. Entonces, de México saltamos al continente, al resto del continente, porque es la demostración de que hay una crisis política en Latinoamérica. Crisis política en Latinoamérica. Desde México hasta la Argentina estamos teniendo graves problemas en cuanto a los políticos que nos representan, porque se viene arraigando entonces unas políticas neoliberales que están dejando al ciudadano por fuera y están tratando de meter esa agenda poquito a poco. En Colombia, al parecer, con los problemas que tiene ahorita con su ultraderecha, en algún momento va a estallar, pero tenemos un vecino que ahorita está en un momento de ebullición y que me gustaría hacer énfasis y no sé si reconocer y agradecer que haya sucedido. Uh-huh. Porque Ecuador demostró de que puede hacerle plante a un gobierno. Que las personas del común pueden decidir su futuro. No dejarse imponer las leyes, no dejarse imponer las reglas. Y vimos esas protestas que hubieron frente al alza del combustible, que yo me puse a ver las imágenes satelitales, casi que prendieron Guayaquil completo, en llamas. Quito y después movieron la sede para Guayaquil, ya. Pero no sé qué conclusiones tú harías. Mira, después que tú estás consciente de tu alrededor y lo que pasa, de quiénes dominan el mundo, ya tú ves el juego diferente. En los medios de comunicación estadounidenses, esas protestas ecuatorianas casi ni se pusieron en televisión. Estaban hablando, era con lo de Siria, Turquía, pero no se puso atención. RT, que es una cadena rusa, señores, fundada por el Estado ruso. Nosotros sabemos claramente quién es RT. No es que aquí vamos a hablar de que en base a todo lo que RT diga, pero son los hechos, ¿ok? Y mientras se desenvolvían en protestas, más de casi 2 semanas, porque fue al día 13 que llegaron a un acuerdo. Mientras se desarrollaban estas protestas, se decían que habían 4 o 5 muertos.
Al mismo tiempo yo estaba teniendo contacto con Elisa Montero, que la tuvimos aquí, el artista de street art, maracuyá ácida, fruta ácida. Y yo tenía contacto con ella. Ella me estaba mandando los videos desde Ecuador. Y ella me dijo que habían alrededor más de centenares de muertos. Mientras que en los pocos medios de comunicación que se informó, hablaban de 6 y de 7. Sí. Pero centenares, eso ya es mucho. Como las protestas se organizaron, se le puede dar gracias a las redes sociales, porque por ahí fue que se movió la protesta. Aparte de que de los indígenas fueron los últimos que se unieron a la propuesta, pero los que iniciaron la propuesta en sí fueron en la capital, fueron en Quito. Por el paquetazo, señor. El paquetazo no fue solo la subida del combustible, sí, sino también la alza de los pasajes, del transporte, de la comida. Y no obstante, también cada servidor público tendría que dar un día de salario al gobierno. O sea, era una medida de austeridad, pero era una medida totalmente abusadora. Ahora bien, cuando Rafael Correa sale del poder en Ecuador, el Producto Interno Bruto, la deuda que tenía Ecuador al FMI, era como de un 36%. El tigre en menos de un año la subió casi a un 49%, que no es malo todavía. No es malo todavía. Eso porque... No, claro que sí. Es algo abominable que en un ciclo de un año tú lleves la deuda externa a 10 billones de dólares. Increíble. Y si las cifras no fallan, creo que va ahorita por el 55% ya. Ya, exacto. Entonces, mi punto es que los medios de comunicación en Ecuador, óyelo bien, estaban dando a Bob Esponja en los canales. Mientras sucedían las protestas. Y la ministra, no sé si es de Exterior de Ecuador, salió diciendo como que qué raro que RT estaba transmitiendo las protestas. Oye, el pueblo cogiendo candela, 12 días de candela. Sí. Y los canales burgos, la burguesía, porque eso es lo que la gente no entiende, la oligarquía, señores, que domina estos pueblos, quieren callar, quieren ocultar la verdad. Y yo le doy mis felicitaciones al pueblo de Ecuador, pero más bien al pueblo indígena, porque fue quien tuvo la batuta, fue quien lideró la batuta y fueron los que hicieron el negocio. Este líder de los indígenas creo que tiene debajo de sí como 13 comunidades. Eso se quiere decir que usted no puede juzgar al libro por su portada, ¿entiende? Estas personas nos están enseñando a los demás pueblos de Latinoamérica, ya sea Colombia, ya sea Venezuela, ya sea República Dominicana, ya sea Panamá, ya sea México, que cuando un pueblo dice basta, es suficiente y conoce su cultura, no se va a dejar amedrentar tan fácil. Mira, estos disturbios en Ecuador no se vieron en los años de Correa. No, por supuesto que Pero no. Antes de Correa, ahí había una hecatombe. Como 4 o 5 presidentes pasaron antes de que Correa estableciera el país. Pero lo más irónico es que este caballero traicionó el modelo de gobierno que supuestamente el tigre era aliado de Correa. Yo no entiendo qué fue lo que pasó ahí. Es lo mismo que le sucedió a Uribe también con Santos. Correcto. Sino que yo tampoco puedo hacer... yo no puedo hablar de ninguno de los dos lados de Ecuador porque no conozco a fondo la situación política. Pero a mí me parece que, digamos, las filosofías que han mantenido los países de izquierda, o sea, las filosofías de izquierda, no le roban al ciudadano común como lo tratan de hacer muchas veces las de derecha, o al menos no directamente. Pero quizá le están robando, o sea, le están sacando por otra parte. Quizá le están llevando de por sí desde unos sitios donde el ciudadano del común no tiene su visión. Muchas veces en recursos naturales, muchas veces en el gasto que tiene el presupuesto del país. Y ahí es donde quizá por eso hubo esa explosión en Ecuador también, porque llevaban muchos años de una complacencia más efectiva para el ciudadano. O sea, ahora llega el tipo y encuentra otra medida. Quieren quizá balancear esa deuda también metiéndole la mano a los ciudadanos. Y ahí donde ellos dijeron, no, porque ¿cómo nos van a hacer esto durante tantos años? Caso contrario que ha hecho Colombia. Colombia lleva más de 60 años en el mismo proceso, donde el ciudadano es el que menos peso tiene en el eslabón. No hemos tenido un gobierno complaciente completamente con la ciudadanía. Porque hasta el eslogan de campaña, digamos, en este caso de la derecha colombiana, fue menos impuestos, más salario mínimo. Y ninguno de los dos se ha visto. Entonces, esa es la crisis política que sacude a América Latina por completo. Y muy bueno el ejemplo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, Ecuador le ha dado un ejemplo a toda Latinoamérica
de que definitivamente el pueblo tiene la capacidad de cambiar su destino. No, y el presidente de Ecuador es corrupto. Julian Assange, en unos email que él reveló y una foto del presidente Lenín Moreno, el tigre comiendo caviar y comiendo langota y pagando millones y millones en viajes. Y por eso fue que él le quitó el estado de asylum en la embajada. Desde que Rafael Correa protegió a Julian Assange. Protegió, sí. Desde que entró Lenín Moreno, dije que el tigre comenzó a decir que se estaba defecando, que el gato que él tenía... que el gato que él tenía se estaba cagando en la embajada completa. Dije que se estaba robando el wifi. Oye el expediente que le hicieron al tigre. Un tipo que no vio luz en 7 años. ¿Cuántos años tuvo Julian Assange? Y le van a meter un problema porque tiene un gatico en el... 7 años. No, mene, es increíble, de verdad. Pero sabiduría sinálquica, toque esos puntos para que usted despierte. Para que usted pregunte, cuestione. No diga que sí a todo, cuestione, ponga todo en duda. No hay nada de malo en cuestionar. No hay nada de malo en dudar. No hay nada en conocer. No hay nada de malo en eso. ¿Entiendes? En investigar más. Ahora, después del movimiento que ocurrió en Ecuador, obviamente hubo un movimiento en redes sociales que está apoyando lo que nosotros estamos apoyando. Que bien que haya sucedido esto. Y casualmente un par de días después entra también en crisis Chile. Ok. Y Chile empieza a hacer protestas que han llevado hasta actos de vandalismo. Obviamente la razón primordial, o la razón evidente que dice el gobierno es por el alza al transporte. Sí, sí. Pero lo que no saben es que eso fue un alza de $1. O sea, yo no sé cuánto está el dólar ahorita en Dominicana, pero imagínate que suban 450 pesos a un pasaje de bus. Imagínense en Colombia que le suban 3.500 pesos al pasaje del bus. Eso es mucho dinero. O sea, aquí en Estados Unidos uno dice $1, pues cualquier cosa será. Pero no, aquí tampoco hacen un aumento así tan errático. Son 25 centavos. 25 claro centavos. Que sí, 25 centavos. Poquito a poco. Pero lo que no venían a advertir era de que ese incremento era para subsidiar a las transnacionales que ofrecían servicios de transporte público privado. ¡Wow! Que incluso en Santiago de Chile hay una cosa que se llama Transantiago, que es un bus articulado. Y la idea, adivina dónde provenía, de Colombia, del Transmilenio, el sistema de transporte fallido de Bogotá. Sí. Entonces ahí es donde se ve cómo la oligarquía incluso colombiana, que es la oligarquía del transporte, después de robar, destruir a Bogotá entera para construir un servicio de transporte masivo fallido, ineficiente, sí, pueden llegar a promulgar esas mismas ideas en otros países. Y en este caso el gobierno a apoyarla, o sea, darle para subsidiar otro servicio. O sea, como que ahí es donde está esa política neoliberal que está sacudiendo América Latina y que está poniendo al gobierno, a las personas, perdón, al pueblo efervecido. El pueblo no está de acuerdo con eso. Y eso es una política de saqueo que yo estoy seguro que viene desde Estados Unidos. Eso no hay, o sea, del poder corporativo americano. Y esa política colonial, o sea, ese pensamiento retrógrado de los latinoamericanos queriendo regalar sus cosas, queriendo explotar a su pueblo. Ahí es donde ingresamos a Chile desde ese panorama. Sí, por eso se prendió rápido ahí. Y como se organizaron las protestas, estoy viendo a muchos gobiernos alineándose y estados de derecha o de la oligarquía o los capitalistas de Sudamérica. Todos señalando a que Nicolás Maduro es que está moviendo... Exacto. Es que está detrás del velo. Y Nicolás Maduro, los cubanos están detrás del velo y detrás de estas protestas. Yo creo que eso es muy irresponsable. Yo creo que sin pruebas tú comenzar a propagar. Pero bueno, ahí está el internet, ¿entiendes? En lo que tú puedes desinformar. Tú puedes desinformar a las masas y no pasa nada. Porque no hay una regulación, no hay un filtro que diga, hey, listen, esto es mentira, esto no es así. Entonces, mi pregunta es, si Venezuela está pasando hambre, right? Si Venezuela, Estados Unidos le tiene un bloqueo total como el mismo que le tiene a Cuba. No entra medicina, no entra nada. ¿Entiendes? ¿Con qué poder el Estado venezolano tiene para organizar protestas en Ecuador y para organizar protestas en Chile de la manera que ellos lo dicen? Vía internet. Bueno, pero el internet capitalista, internet de los americanos, el internet, la derecha en Latinoamérica tiene poder absoluto del internet. Yo no sé de qué ellos hablan. ¿Y cómo no puede entonces parar que su pueblo no tampoco se
se reaccione como reacciona en Venezuela. O sea, definitivamente hablar de que quizá el gobierno, como está débil en Venezuela, pueda entonces propagar esa idea a través de Latinoamérica es extraño, pero hay algo que yo le sumo puntos y que tú ya lo has comentado, ahorita lo estábamos hablando, a la derecha. Y es que, tan extraño, que este es el argumento que ellos dan, RT está cubriendo por completo todas esas manifestaciones, pero es el canal primordial de las manifestaciones en la América Latina. Me lleva a mí la pregunta, ellos aseguran de que viene de la parte de Nicolás Maduro o o sea, a través de un proxy directamente desde Rusia. Desde Rusia, sí. Que Rusia no sería extraño que quisiera estabilizar la zona, porque obviamente está en una guerra político-económica. Geopolítica con los Estados Unidos, claro que sí. Entonces ahí es donde quizá las piezas puedan encajar. ¿Y por qué yo digo que hay que tener también presente la idea? Porque vamos a analizar el caso del Amazonas cuando sucedieron los incendios. Se creó una tendencia, todo el mundo comentando, pero no se vieron personas en la calle protestando inmediatamente. Eso a mí me da a entender de que las personas no solamente con inconformismo saltan a la calle. O sea, yo puedo estar muy inconforme sobre algo, pero no por estar inconforme yo voy a saltar a la calle. Siempre tiene que haber alguien con la capacidad de organizar las personas para poder citarlas en un punto. Y yo nunca, como te estaba diciendo antes del programa, yo nunca he participado en una manifestación física. Nunca he sentido la necesidad de hacerlo. Pero me preguntaría yo, ¿cómo hacen para que yo entonces salga a la calle y proteste por esas ideas? ¿Me entiendes? O sea, estamos viendo una sociedad donde los individuos están fragmentados. Donde tú eres un individualista, tú eres un individual en tus redes sociales. No somos un nosotros. Nosotros criticamos un tema desde nuestra perspectiva, pero no desde la perspectiva común. Claro. Entonces, ¿cómo hicieron para poner juntos y de manera tan rápida todas esas protestas? Ahí es donde es difícil saber. Hay pueblos que son organizados y es evidente que a través de las redes sociales tú puedes organizar manifestaciones. Mira, el problema de las manifestaciones es esta, y es que son vulnerables. ¿Por qué son vulnerables? Porque los estados a través de la historia han utilizado las manifestaciones. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se hacen manifestaciones, pero se hacen manifestaciones pacíficas. Solo hay saqueo y disturbios cuando el estado falla, cuando mata a una persona inocente sin ninguna justificación. Entonces ahí el pueblo se vuelve loco, comienza a quemar y comienza a saquear. Pero cuando hay manifestaciones del cambio climático, por la subida del tren, del transporte o lo que sea, o por una decisión política de la Suprema Corte, las manifestaciones aquí en los Estados Unidos son pacíficas. El problema es que Europa completo, los gobiernos utilizan las manifestaciones, el gobierno en turno, no importa si sea derecha o izquierda, el gobierno en turno mezcla o infiltra agentes del servicio secreto, de la policía o del ejército dentro de los manifestantes. Entonces esas mismas personas crean disturbios, queman vehículos, saquean. Esas son técnicas y operaciones que utilizaban. Se ha probado muchísimas veces. Eso tenía un nombre, esa operación, no recuerdo, pero lo hicieron en Washington, en Seattle, en Washington State. Y lo hicieron también con Operación Gladio en Europa. Lo hacen también con Operación Cóndor en Sudamérica. Eso es algo que la contrainteligencia de esas manifestaciones tiene que mantener en cuenta. Todavía ellos no han aprendido a mantener eso en cuenta, porque es muy tonto tú quemar y saquear y hacerle daño a la propiedad pública que se echa con tu propio dinero, ¿me entiendes? Yo no le encuentro ningún tipo de sentido a este tipo de manifestaciones. Y tú me dices, ok, vamos a ir a las mansiones de los ricos, sí. De los ricos. Pero están dañando lo que exacto, pero están dañando lo que es tuyo, tu sistema de transporte, tu parque, los negocios del vecino. Yo no le encuentro ningún sentido a estas manifestaciones. Pongamos en comparación. En ese sentido, no es que no se proteste. En Alemania sucedió lo mismo. Ellos le hicieron unas salsas a la canasta familiar de Alemania, y Alemania solamente como en 3 días hicieron tumbar todos los proyectos de ley. ¿Y cómo lo hicieron? Simplemente pararon el país. ¿Qué dijeron? Vamos a hacer un paro del país, nadie va a trabajar. Se paró la economía. Entonces, la economía parada hasta que el pueblo no decida volver otra vez a vivir su vida cotidiana, no va a lograrlo. Pero imagínate, yo estaba viendo videos en Chile de rompiendo las estaciones de metro. Después, ¿cuánto va a costar los arreglos de eso con los contratistas? Le van a sacar 3 veces lo que están haciendo. Es lo que te digo, el gobierno de derecha, o sea, el gobierno en poder en ese momento,
puede infiltrar en esas manifestaciones Sí. personas que hagan esos disturbios y hagan estos saqueos y ya uno comienza, ya el otro le sigue y el otro le sigue y el otro le sigue y así A mí me sucesivamente. pareció extraño un video que yo me vi de Chile esta mañana donde estaban tirando televisores al fuego. O sea, estaban saqueando una tienda de electrodomésticos y sacaban los televisores y los quemaban. Pero ¿y para qué si eso mejor yo me lo llevo para la casa y la vendo y lo negocio? Sí. Exacto, entonces, Eso- puede ser que eso es estas... extraño. No, te estoy hablando aquí, eso es de contrainteligencia, Sí. que eso ha sucedido a través de la historia. El gobierno infiltra las protestas y dentro de las protestas comienzan los disturbios y los saqueos y ya uno comienza, el otro copia, el otro lo hace, una reacción en cadena, comenzaron los saqueos. Pero los protestantes, para protestar, señores, hay que hacer la protesta en paz. Correcto. ¿Me entiende? Vamos a tumbar totalmente hoy el sistema de transporte. Vamos a paralizar el país. Pero mientras se siga protestando de esta manera y usted se deje infiltrar en las manifestaciones, usted siempre va a estar propenso a que sea una justificación para un toque de queda o militarizar. Porque esa es la protesta, esa es la justificación. Sí. Oh, mira, están quemando, están dañando la propiedad pública y de una privada. Ahí vienen los militares. Es una estrategia vieja. Wake the fuck up. Despierten. Sí. Y cuando ustedes estén haciendo esas manifestaciones, fíjense quién está alrededor de ustedes, quién comienza algo y usted mismo Sobre dele su todo los jóvenes, cantinazo. porque Claro ellos, que sí. Lo que está sucediendo en los metros, ellos estaban abriendo y destruyendo las entradas al metro y las personas adultas les daba miedo ingresar para que fueran pues juzgados por la ley. Y ellos le decían, tranquilos que esto lo estamos haciendo es para ustedes. O sea, entren, que esto es para ustedes. Pero yo sé que la juventud es la que es más efervescente y la más enardecida respecto a estos temas. Y yo sé que es fácil adquirir una forma muy pasional al respecto a estos temas. Pero ¿sabe que tiene más coraje que tirar una piedra a un policía? Es más coraje un aguantarse la rabia y guardársela. Y esa es la diferencia entre los países del tercer mundo y los del primer mundo. Que en el primer mundo se pueden hablar de un tema político exigiendo sin necesidad de matarnos, sin necesidad de que vengan a hacer represión. Come on, o sea, es simplemente mostrar tus ideas, parar el país económicamente, que eso lo puede hacer cualquier persona, incluso desde su casa. Y un ejemplo ahí está el más reciente de los chalecos amarillos de Francia. Ese que también las protestas se volvieron un poco violentas, pero fue en base a esa infiltración de individuos de la secreta del Estado. Miren, en estos momentos nos estamos enfocando en Latinoamérica, pero también hay protestas en Egipto. En Hong Kong. En Hong Kong, pero la de Hong Kong también dicen que fue iniciada y creada por la CIA. Son tanta desinformación que hay en los medios de comunicación, señores. Hay que ser muy preciso en lo que uno busca. Cuando usted haga su research, analice las dos opiniones. Las dos opiniones diferentes. Analicen, haga un análisis cuidadoso de las dos opiniones. No sea propenso a dejar que las emociones y los sentimientos se vayan de un lado y usted haga una opinión que en realidad no está basada en nada. Porque hay mucha desinformación ahí afuera. Vea, nomás ahí en el paréntesis rápido. Ayer que estaba viendo yo Facebook, apareció que es que Rubén Blades le había escrito una carta a Gustavo Petro. Gustavo Petro es el de la izquierda de Colombia, o sea, es el representante de izquierda de Colombia. Sí. Y Rubén Blades le escribe según una carta. Y todo el mundo, uy, sí, por fin le dieron sopa y seco a este sapo, hijo de puta. Y yo, uy, o sea, yo no estoy de ningún lado de la moneda, pero, o sea, como que hay una efervescencia en contra de las otras ideas. Sí, sí. Agresiva. No argumentativa, agresiva. ¿Y para qué ser agresivo frente a un tema político? Y tras de eso la carta era mentira. Esa carta la hizo Rubén Blades en mayo del 2017 a Nicolás Maduro. Oh, wow. A Nicolás Maduro. Entonces, tras What de the eso la fuck? modifican y la empiezan a publicar en todos propagar, los grupos de sí. política. Wow. Se compartió 13,000 veces ese post. 13,000 veces. Entonces ahí es donde está la desinformación. ¿Y lo reportaste? Yo de una vez empecé no lo reporté porque como Facebook a la final... eso Yo estoy cuenta. reportando toda desinformación que yo veo ahí, yo la estoy... No, pero yo se la dejé saber a un par de personas. Yo le dije tal, y entonces una persona me respondió, pero igualmente está muy bacano. Claro, porque están adiestrados. Yo lo vi ayer y eran comentarios así. Yo también me di cuenta de que era mentira, porque yo mismo busqué y una fuente más rellena, digo lo que Kevin dijo. Y la gente apoyaba eso, pero apoyaba. Entonces yo también puse, es fake. Y la gente, no importa, pero lo pusieron de sus sitios. No, que yo no sé qué, y no, que yo no sé cuánto. Y yo, hey, Es un adoctrinamiento extraño
y hay que ser aware. Y yo quiero también traer a colación la situación que sucede con Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Yo vuelvo y repito, no tengo ningún tipo de afiliación ni de izquierda ni de derecha. Para mí la política hay que analizarla punto por punto. Si van a legalizar la marihuana, analicémosla punto por punto. No es de un lado de la derecha ni de un lado de la izquierda. Si vamos a poner cadena perpetua a criminales, analicémosla punto por punto. Si van a pasar una ley de financiamiento de cualquier cosa, analicémosla punto por punto. Exacto. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de la raza humana. Correcto. A mí, Sí. ese es el problema, que mientras nosotros automáticamente hacemos divisiones, ya siempre van a haber dos pensamientos siempre. opuestos. Y ese es el mismo problema que sucedió entonces con Álvaro Uribe, que casualmente estuvo en la Corte Suprema de Justicia presentándose por, según esto, por fraude procesal y posible manipulación de testigos. O sea, posible, todo eso es posible. Y es el primer presidente en la historia de Colombia en hacerlo. Pero ¿qué sucede? Que él es una figura más que política de idolatría. Es un ícono. Es un ícono, porque después de que él se fue de presidente, la mayoría de los presidentes en Colombia se van al descanso, o sea, ellos se van y se retiran. Pero Álvaro Uribe casualmente tomó la decisión de volverse otra vez senador de la República. Quiso fundar su nuevo partido, el Centro Democrático, y empezó entonces a querer participar en el juego político colombiano, colocando alcaldes, gobernadores, el mismo juego político, o sea, no hay ningún inconveniente con eso. Pero justamente ahora lo traen entonces a colación y hay una bandada enardecida de personas que apoyan este movimiento que se llama el uribismo, que quiere entonces que a él no lo toquen, porque él es el gran colombiano. Él es San Uribe, sin ningún tipo de afiliación política, estoy diciendo. Simplemente en Colombia está sucediendo lo que sucedió en la Unión Soviética, y se llama el culto de la personalidad. Una vez las políticas entran en el culto de la personalidad, se deja entonces de lado los ideales políticos y se acepta la opinión y las decisiones de una persona simplemente por lo que es. Y estamos cayendo en un gancho que ha dejado la historia una y otra vez de ejemplo. Entonces, las personas en Colombia tienen que desprenderse por completo de la figura física y del carisma que pueda representar cualquier dirigente político. Porque Uribe tiene muy buena retórica, es una persona muy articulada al hablar, que tuvo sus posiciones políticas acertadas, pero que no por eso signifique que todo lo que él ha hecho por Colombia es positivo. Solamente que simplemente por ser Álvaro Uribe las personas ya lo defienden esa política. ¿Entiendes a lo que yo voy diciendo? Es un estado de idolatría. Yo no sé si en República Dominicana ya sucedió eso antes. Sí, República Dominicana lo tuvo en la era de Trujillo y también lo tuvo con Balaguer. Y ahora lo estamos viendo otra vez con el PLD, con sus dos mayores líderes, Leonel y Danilo. Pero yo estaba viendo algo no sé si era en Antioquía, en Colombia, de una mujer que ella estaba corriendo por una posición pública y ella comenzó a recibir amenazándole a la familia. Y se ve el machismo del colombiano, primeramente, y de los países latinos. Nosotros tenemos un machismo asumido en que la mujer es un second class citizen o una persona de segunda mano. Y cuando vemos este tipo de anatemas, porque yo le llamo anatema, idolatrar a una persona, para mí es un anatema, ¿me entiendes? Cuando tú te ciegas, aún esa persona comete un error, porque no es que no comete un error, personas cometen errores. Pero cuando tú ves personas defendiendo todas las posiciones de este tipo de personas, sin tan siquiera investigar, ¿me entiendes? Entonces ahí viene el mal de todos los males, que es la ignorancia. That's it. Sí. Conocimiento es bien, ignorancia es mal. Hay una línea muy fina entre esas dos palabras y entre esas dos acciones, que es lo que definen a un pueblo. Un pueblo con conocimiento o de conocimiento hace su research, hace su búsqueda, no se apasiona, escucha a la oposición, y tú lo mencionabas con los países del primer mundo. Sí. Pero yo siempre he tenido como esa inquietud con el uribismo en Colombia y con el poder que el tipo tiene, porque él es muy activo también en Twitter. Él sabe utilizar las redes sociales. Y él es una persona que tiene todo el perfil para convertirse en un... No, el colombiano perfecto. No, le dicen el gran colombiano. Exactamente, el que monta a caballo, el que usa el sombrero. Sí. ¿Entiendes? Y yo a Álvaro Uribe no lo ataco por lo que es... Porque él ha tenido políticas que son acertadas. También ha tenido unas políticas que son completamente desfachatadas. Y ahí es donde hay que hacer la gran diferencia.
O sea, nosotros nos estamos dejando llevar por dos corrientes en Latinoamérica. Sí, pero izquierda si y yo lo derecha. quiero decir sin pelo así, Uribe es un asesino. Come on. Sí, o sea, o sea, Vamos. son- Uribe tiene sangre, mucha sangre en sus manos. Sí, Uribe tiene muchísima sangre. Ahorita hay 800 y pico de líderes asesinados, activistas sociales, activistas climáticos. La Entonces, política de él no, derecha- él no está exento de la ley. Si en verdad en Colombia se respeta la democracia, right? Como ellos predican, donde nació la democracia en Latinoamérica, prácticamente nació en Colombia, pues entonces él no puede ser intocable. Él tiene que ser un Exacto. ciudadano como todos los demás. Y analiza nomás lo que él iba a hacer. Él quería lanzar un referendo para ver si el pueblo estaba de acuerdo con que él corriera otro mandato. No, es que se fascinó, se enamoró del poder. Entonces, a él entonces, digamos que el referendo le hubiera salido positivo, que no se lo dejaron pasar. Hubiera salido positivo, él hubiera podido tomar eso como una prueba suficiente para pasar un proyecto de ley. Y al ser la persona Utilizar, del irse al centro plebiscito, democrático, claro. usar sus fichas políticas Sí. en cada uno de los poderes estatales y de ahí entrar otra vez nuevamente como presidente. Hay que pararse en el medio de las dos corrientes. Esto aquí no se llama ni de Petro, no se llama tampoco de Uribe, no se llama de la izquierda, no se llama de la derecha, se llama de las decisiones correctas. Claro. De La acuerdo, verdad. La verdad. Pararse en el medio y decir, ¿cuál es esa política? Vamos a hablar. Así lo haya hecho Uribe a la derecha, ¿cómo se les ocurre dejar entrar a las transnacionales para dejar que nos exploten los recursos naturales simplemente y darles casi todo el porcentaje de las ganancias? Eso no tiene ningún tipo de sentido y lo puede hacer Petro, lo puede hacer Uribe, lo puede hacer cualquier presidente. Y eso hasta los gobiernos de izquierda de Latinoamérica lo estaban haciendo. Eso hasta los gobiernos de izquierda en Latinoamérica lo estaban haciendo. Entonces Uribe se ha convertido en esta fichita, en que simplemente porque lo dice él lo va a suceder. Hicieron manifestaciones cuando lo agarraron y dijeron, no, ¿cómo se les ocurre? Sacaron una monja, Oh, sí. la monja del megáfono, Ya. a apoyarlo. The fake, la monja fake. falsa, la monja fake. Y a decir, Dios mío, que no sé qué, que suelten a Uribe, que él es... Entonces, para una comunidad conservadora que representa a la derecha colombiana y un país que es tan puramente católico, o al menos las generaciones antiguas, al millennials, ver una imagen de una monja en televisión apoyando a Álvaro Uribe les deja saber de que Dios está de acuerdo con él. ¿Y qué pasó? Que la monjita resultó siendo un fake, resultó siendo falsa. Ella resultó andando después con escolta, una monja que según era pobre y que no tiene ningún tipo de vinculación con las carmelitas, que se llama la sociedad de las monjas a la cual ella pertenecía. Vieron, esa señora no, ella no trabaja con Ella no nosotros, trabaja con ella no pertenece a este Y convento. luego los noticieros la llaman y contesta el escolta. No, ya no está, ¿con quién hablaba? Con el escolta. Come on, o sea, de un momento a otro entonces la monjita Tiene escolta. y tiene dinero y tal. Entonces ahí es donde... Muchas gracias, Gracias, ingeniero. ingeniero. Está Yep. bien, gracias. Y es ese culto, ese yo creo que es el mejor término que le puede dar, el culto a la personalidad. Y lleva sucediendo y va a seguir sucediendo en Colombia mientras las personas dejen de lado completamente ese vínculo simplemente con la figura, con las ideas, que se tomen el trabajo de pensar. Eso se refleja en las elecciones. Ok, pero vamos a hacer un recap rápido. ¿Por qué él está siendo juzgado? Ya tú dijiste por qué él está siendo juzgado, pero ¿hay un chance en que este señor pueda ser sometido? Claro que no. Todo esto es... Es que la Corte Suprema de Justicia está en un momento de jaque. Porque, ¿qué pasa? Ellos tienen la potestad de que si hay suficientes pruebas o sospechas de que él pudo haber sido culpable de los delitos que se le acusan, Sí. lo puedan apresar. Ok. Pero apresar a Álvaro Uribe, así sea preventivamente mientras se termina el caso, solamente apresarlo, eso sí causaría en Colombia una manifestación multitudinaria. A Colombia no le causan manifestaciones subidas al transporte, ni explotación de recursos naturales, ni ventas a transnacionales, A transnacionales, sí. ni robo de impuestos. Pero entonces, Regalando los terrenos y todo eso. deje que metan a Uribe preventivamente a la cárcel y ahí sí usted va a ver en las calles los ríos de personas. Y ahí es donde it doesn't make sense, ahí es donde no tiene sentido cómo vamos a marchar por una persona en lugar de nuestro propio bienestar político. Sí, pero también había manifestaciones de ambos lados. Por supuesto. Esta vez ya con la tecnología y con las redes no creo ya que sea fácil. Ese es el cambio diferente. Porque usted ver una protesta de la manera que nosotros vimos en Chile
Pero es algo... ahí yo tengo que ¿entiendes? ponerme que tú tienes la razón, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque es que la tecnología, o al menos en las redes sociales, nos dieron la capacidad de encontrarnos con distintas opiniones. Hasta que los grupos de poder se dieron cuenta de que no era solamente una forma de que la gente viera opinión, sino también de cambiársela. Y mientras las personas que están en el poder tengan todo el dinero, tengan todos los gabinetes, ¿sí me entiendes? Estén produciendo, ellos van a poder mandar su propaganda y controlarlo. Difícil va a ser para la oposición, eso es un trabajo dificilísimo. Pero yo aquí lo que quiero decirle a las personas, sobre todo de Colombia, es que no es de oposición, o no es de Uribe, no es de Petro, no es de ningún hombre político, es de usted. Usted siéntese a analizar qué conviene o qué no conviene y tome la decisión. No porque una persona vaya a votar por Petro en la segunda vuelta del último mandato significa que esté apoyando el castrochavismo, sino porque es la decisión más acertada en cuanto a su propio bienestar. Pasaba en Estados Unidos con Hillary Clinton y Donald Trump. ¿Qué era mejor, votar por la mierda o por la diarrea? Decía la gente. ¿Gonorrea o cólera? ¿Cuál de las dos es mejor? Pero entonces usted hace un balance de qué es lo que le trae uno y qué es lo que le trae el otro. Si nomás hay dos opciones, tampoco significa abstenerse de votar, porque entonces no estás cambiando nada. Exacto. Pero en Colombia es simplemente falta de criterio. Falta de criterio. Yo no sé si a la final las elecciones puedan ser manipuladas técnicamente, si puedan ponerle más votos a uno que el otro, pero yo sí sé que con el control de la opinión pública ellos van a no tienen necesidad de si tú tienes el poder de persuadir las masas, tú no necesitas... ¿Para qué? Si tú tienes, ¿me entiendes?, la opinión de la masa pública. Pero el tema es delicado. Este señor es, como tú dices, es idolatrado en Colombia. Y veo como un comportamiento totalmente arrogante de parte de él. Como él se expresa de la oposición y como él se expresa de las otras opiniones. Sí, el tipo tiene mucha influencia dentro del pueblo colombiano. Pero mi pregunta es... Él tiene esa influencia también en los jóvenes, porque siempre este tipo de influencia lo tienen a personas que son, diríamos, baby boomers, personas ya de entrar de los 40 hacia arriba. O sea, el joven colombiano, él tiene el apoyo del joven colombiano. Yo te voy a decir que muy probablemente hay una cantidad de personas jóvenes que sí lo siguen. Porque es que en Colombia hay una división, como en cualquier país del mundo, donde hay personas que desean, digamos, por ejemplo, hacer dinero. Digamos, hay jóvenes que quieren hacer dinero y que ven en la oportunidad de ser emprendedores, del progreso, de una vida ostentosa, al menos materialmente. Uh-huh. Esas personas, por más jóvenes que sean, ellos van a apoyar una política de capital. Entonces aquí ya es una guerra que por eso se paran en derecha e izquierda. Es una guerra ya de ideologías. Porque entonces las ideologías siempre yo creo que van a estar casi 50-50. Sobre todo hasta en las personas jóvenes, porque yo puedo conocer personas jóvenes con ideales de izquierda como personas jóvenes que dicen, no, el capital es lo que es. El amasar cantidades de dinero es la forma que una sociedad debe desarrollarse. Como hay personas que dicen, no, hay que repartir equitativamente. Entonces la juventud es dividida, está dividida. Solamente de que él cubre ese espectro. Él ya tiene controlada esa parte de la población juvenil, no digo que sean todos, porque los jóvenes, debido a las redes sociales, también hay muchos que están viendo. Por eso yo digo, denle en otros 2 añitos, 2, 3 generaciones más que cumplan 18 años y esas cosas van a cambiar. Sí, pero por lo menos en Colombia ustedes no han perdido su independencia, no han perdido su cultura. Déjame hacerte una pregunta. El sufragio en Colombia, ¿cómo se vota en Colombia? En Colombia es un método tradicional a través de conteo de votos, de papel. Bueno, en República Dominicana, estas pasadas elecciones primarias... se hizo el cambio total de lo que es al papel o paper ballot, como se conoce, a lo que es automatizada. Un cambio radical jamás antes visto por ninguna nación. Cada vez que se hace este tipo de cambio, Kevin, para que tengas una idea, siempre se hace gradual. Un 15%, un 30%, sí. Un 70%, después el 100%. Tú no puedes hacer un cambio radical de algo que es totalmente conservador, algo que totalmente todo el mundo entiende, a una nueva tecnología que pocos tienen acceso en las zonas rurales, ¿me entiendes? Y hacer un cambio tan radical en algo tan manejable, algo tan vulnerable como son las computadoras o cualquier computadora, cualquier device. Cualquier device que
que se conecta a la información es totalmente vulnerable. Sí, se puede dispositivo, para ser exacto. Cualquier dispositivo que tenga acceso a la net, inclusive hasta en una red local. Eso depende de quién haga el software o quién ensamble la computadora. Y eso sucedió en República Dominicana. Y el partido mayoritario, que es el PLD, que es el partido que está ahora en gobierno, hizo el cambio total de paper ballot a sistema automatizado. Sí, pero eso está como... Y cuando eso sucedió, cuando ellos dijeron esto, inclusive hicieron como si fuera un drill. Yo dije, pero ven acá, y es verdad que nadie va a protestar. La oposición no se va a quejar por este cambio tan radical así. Nadie protestó, Kevin. Pero es que la oposición de República Dominicana es una oposición también oligarca, ¿o no? ¿O es una oposición de izquierda? ¿Cómo es el contexto político, al menos de República Dominicana? Bueno, mira, República Dominicana, supuestamente, las personas que están en estos momentos se pudieran decir que son socialistas, porque el profesor Juan Bosch, que formó el Partido de la Liberación Dominicana, su ideal era sociodemócrata, demócrata social. Pero al pasar el tiempo se ha convertido totalmente en un estado capitalista, o sea, un estado total de derecha, donde es un estado oligárquico, ¿entiendes? Donde la oligarquía es que tiene el control absoluto y la masa política es la que controla el país. ¿Entiendes? Pero la oposición en República Dominicana tanto es como de derecha como también popular, o sea, y como también de izquierda y como también del centro. Pero el partido con más personas es el PRM, aparte de los PLDistas, son de izquierda supuestamente de izquierda, pero es un contexto mixto. Si nadie se pronunció, ninguno se pronunció, hasta que en las primarias en estos días, cuando se hicieron, el candidato de preferencia del presidente, porque ya el presidente no puede, la constitución no le permite otra vez volver al poder, aunque él estaba pensando cambiar la constitución, pero le dijeron, hey, esta vez no te va a convenir cambiarla. El tigre eligió al puppet de él, lo puso en las urnas y supuestamente hubieron fraudes por todos los sitios. Cuando se hicieron investigaciones, resulta que el software y la computadora fueron armadas en República Dominicana por la misma Junta Central Electoral, que es la organización que hace el proceso electoral. Nadie ha salido a disputar eso, excepto por la parte perdida, que en ese sentido es Lionel. Pero la oposición... Hablar de las máquinas. Exactamente. Pero la oposición... ¿Tú sabes lo que comenzó a hacer la oposición? A burlarse del candidato que perdió. Que lo mismo que tú hiciste en el pasado, te lo están haciendo en el futuro. Mi pregunta es, entonces, si estas máquinas están arregladas como están alteradas, usted se está burlando de un candidato dentro de las primarias de ese proceso. ¿Usted no cree que en el 2020, cuando usted presente su candidato, le vayan a hacer lo mismo? Es que esa es la doble moral. Y por ejemplo, yo no tengo nada en contra de los países de Latinoamérica, pero nosotros no somos principalmente los mejores en tecnología. Vamos a ser claros. Imagínate, si en Estados Unidos esos sistemas están fallando, los sistemas de voto automatizado, con las mejores compañías de tecnología del mundo, los mejores ingenieros de tecnología, ¿qué nos hace pensar a nosotros que esas máquinas van a ser rentables en los países de nosotros? Aunque no sé si pararme en contra, porque yo no me imagino toda la vida nosotros siguiendo votando con papelitos. No, pero tú puedes hacerlo como lo hacen los estados desarrollados. Tú lo puedes hacer computarizado y también con papel. Así tú tienes un backup. Si algo sucede con el sistema informativo, pues entonces tú tienes el sistema normal, el sistema conservador, el sistema antiguo, y ya tú tienes un backup en caso de que una de las dos partes digan que hay fraude. Ya tú puedes entonces hacer la comparación. O sea que en esos estados votan en ambos. Claro que sí. Claro que sí. En Venezuela, supuestamente, que es un estado dictatorio, se vota paper ballot y computarizado al mismo tiempo. Y según son las elecciones más... Una de las elecciones más seguras del mundo. Y aún así esta gente armaron el peo de que se hizo... Y en República Dominicana entonces no dejan tampoco votar con papel. No, lo hicieron el cambio radical, 100% informático. Bueno, eso sí es una forma muy un monitor de él. Y tú, imagínate gente que nunca tiene un celular tratando de meter el voto en un touchscreen. Óyelo bien. La mamá del candidato, el que ganó el candidato a la presidencia por el PLD, cuando fue a votar le dio al nulo en vez de votar por el hijo. Ay. Entonces, después que tú tomes esa opción, ya no te da... No hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, él estaba peleando que quería que...
Hasta la mamá votó. Hasta la mamá. Eso Exacto. O sea, mira un ejemplo ahí. Exacto. Mira un ejemplo. Exacto. Eso tuvieron en las predicciones de los Simpsons. Que votaba por uno y se iba al otro. Votaba por uno. Entonces, te lo están diciendo hasta en los Simpsons. Te lo están poniendo en cucharita. Y lo irónico es que tú compartes las 10 predicciones de los Simpsons. Y aún así tú no despiertas. ¿Entiendes? Entonces, yo... no sé si me pronuncie y haga por lo menos un video hablando sobre ese voto automatizado y lo que le espera a la oposición en el 2020. ¿Me entiendes? ¿Y tú qué crees? O sea, pues que la oposición probablemente va también... En República Dominicana no hay oposición, al menos de que Leonel se divida del partido y se lleve la gente, porque fue cerrada la votación, fue como un 50-49 dentro del partido. Y lo que llamó la atención era que en muchos de esos votos, ¿verdad? Que sí, en diferentes provincias hubieron más votos que personas inscritas. O sea, el fraude, el fraude, no tanto el fraude, sino el problema estaba ahí visible. Y no lo investigan tampoco. Algo extrañísimo, algo totalmente extraño. Por ejemplo, en un pueblo de una provincia habían 26 personas suscritas, votaron 120 ahí. En un pueblecito de 30 gente. Entonces, totalmente algo alterado, evidentemente. Mira, yo, por decirlo así, no es que yo le tengo odio al Partido de la Liberación Dominicana, pero en verdad son unos leguleyos porque provienen del profesor Juan Bosch, supuestamente sociodemócrata, ¿me entiendes? Anticorrupción, estuvo criticando las corrupciones de Trujillo y Balaguer toda su vida. Entonces, este tigre formó a todos estos estudiantes dentro de su seno, ¿right? Uh-huh. Para al final ser aprovecharse ese unos delapidadores, ser unos ladrones vulgares, porque ni siquiera son unos ladrones finos, son vulgares, son unos borregos, ¿me entiendes? Y eso es lo que me da rabia. Pero no tengo un perro en esa pelea de Gonzalo y Leonel, pero es evidente que el sistema automatizado para votar va a tener muchos problemas de ahora en adelante. Y la oposición que se está riendo de lo que le está pasando a ese candidato, ellos van a tomar una gota de su propia medicina en el 2020 cuando otra vez vuelvan a elecciones ya generales y presidenciales. Es increíble todavía que Latinoamérica esté sumergido, Latinoamérica sumergida en ignorancia. Con IQ totalmente por debajo del piso, porque que no quieren preguntarse, no quieren cuestionar, son mentes serviles, son mentes manipuladas por la religión. La religión tiene tanta influencia, Mira, en República Dominicana hay una campaña ahora mismo que inclusive en las redes sociales se ven que son fotos Photoshop editadas, borrándole el escudo. No, que el gobierno quiere borrar el escudo a la bandera, que tiene un plan para unirlo con Haití. Una barra basada. Puros fake news. Sí, puro fake news. Una barra basada que tú dices, pero ven acá. Y es que esta gente no hacen su tarea. De verdad ellos no escudriñan. De verdad ellos nada más copy and paste and copy. No, ¿me entiendes? Lo comparten. Entonces comparten las cosas sin ni siquiera investigarlas. Ese es el peligro. Porque yo creo que, bueno, el voto automatizado puede traer corrupción desde el lado técnico de la situación. Pero siempre, para que un gobierno se mantenga en estabilidad, tiene que tener un apoyo popular, al menos por el resto de su campaña. Claro. Porque si no le sucede lo que sucedió en Ecuador, en Chile, y protestan y dicen, no estamos de acuerdo. Si uno ve que el gobierno sigue aún funcionando y no hay nadie que se le oponga al respecto, al menos en las calles, es porque la cosa va a seguir funcionando. O sea que eso es como la cura contra el voto. Pero lo que nosotros nos tenemos que cuidar realmente es de la forma en la que se nos da la opinión. Porque hay que analizar los medios de comunicación. La gente solamente se nutre de los medios de comunicación sin saber la afiliación política. No analizan los dos lados de la moneda. Exacto. Comparten sin conocer. Y ese es el principal problema de América Latina. De Estados Unidos también. Y de la política mundial. De la política mundial, claro que sí. Algunas veces me pongo a pensar que parece que esto fuera controlado por el movimiento político fuera controlado por las mismas personas. Simplemente que unos se visten de ovejas y el otro se visten de vacas. Entonces uno dice, no, yo soy izquierda, yo soy de derecha. Hacen que las personas se peleen, pero los recursos siguen yendo para el mismo sitio. Y en Colombia y en toda Latinoamérica, menos en Venezuela, esa política es una política servil. ¿A quién? A las corporaciones.
Porque ¿cuál es el movimiento del sur de Latinoamérica, de Chile, de Argentina? Ese es el movimiento que según es el neoliberal, que es liberal, y se supone que liberal tendría que ver con izquierda. Pero por el contrario, ¿no? El movimiento neoliberal ahorita es de derecha. Y las políticas son de derecha. Pero ¿qué significa ser neoliberal? Es apoyar el free market. Apoyar el libre comercio. ¿Qué significa eso? Ellos se descubrieron a través del uso de internet de que las personas, si se les da completa libertad, no hay necesidad de esclavizarlas, porque se vuelven esclavas de su propia libertad. Ese es el movimiento y la tendencia política de Europa y de América Latina. ¿Qué es? Que tú, cuando tú dejas de ser un empleado, un trabajador, tú te vuelves una persona en busca de objetivos. Y viene entonces el discurso neoliberal del positivismo. Adelante, tú eres un campeón, tú lo puedes lograr todo, monta tu propia empresa, vamos, haz dinero, tienes tantos años y no tienes tanto dinero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces ya no es el trabajador como lo fue en la Revolución Industrial, que era oprimido, el que se está poniendo a ellos, ay Dios mío, no estoy pudiendo hacerlo, ay no, ellos mismos se ponen sus restricciones. Y ahí es donde entra en juego la tecnología. La tecnología a nosotros nos da apertura. Ya nosotros no tenemos que esconderle nada a nadie, porque nosotros ahorita lo publicamos todo. Facebook sabe casi con 90% de acertación, diría yo, de qué lado político tú estás. Claro. Fácilmente por mirar los likes, los posts que tú le ¿Qué das religión, a qué credo, religión perteneces? ¿Qué ropa te gusta? ¿Qué música te gusta? Correcto. Ahora el digital, yo estaba analizando esta paradoja, se convirtió en una religión. Las personas que decimos que no estamos afiliados a ninguna religión, nos hemos afiliado a una nueva, que se llama la tecnología, lo digital. Y el teléfono es el rosario. Está a la mano, está ahí y es un elemento de control. Y tras de eso, cuando tú le das like, es como está dando amén. Amén, amén. Cada vez que tú das like, estás creando un pattern y eso se llama Big Data. Escuchen bien, esto es lo que controla la geopolítica mundial a partir del siglo XXI en adelante. Big Data. Hay que estar pendientes de Google, hay que estar pendientes de Facebook, hay que estar pendientes de Amazon y cualquier persona que tenga tu identidad y tu nombre en redes sociales, en el internet. Porque el Big Data analiza tendencias y no solamente las analiza, sino que puede cambiarlas. Porque empiezan a hacer un proceso científico. Si hay tanta cantidad de personas que toman cierta decisión, si le tomamos este lado, van a seleccionar este. Estábamos viendo lo que está sucediendo con Mark Zuckerberg y Elizabeth Warren. Yeah. Que tú tienes un poco más de conocimiento al respecto. Sí. Pero básicamente estamos tan dependientes del Big Data de que basta una decisión de Mark Zuckerberg de apoyar un candidato político para que ese presidente quede. Es el nuevo oro negro. Tu información, la data, la metadata. Tu información es el oro ahora mismo de las compañías y de los estados. Óyelo bien, de las compañías y de los estados. ¿Entiendes? Y es asombroso de la manera en que la información puede cambiar y persuadir opiniones. Y subyugar personas, ¿me entiendes? Alrededor del mundo. Asesinar personas también. A este periodista que le hemos mencionado, a Jamal Khashoggi, este señor que fue asesinado en la embajada de Turquía, el tipo quería organizar una protesta en Arabia Saudita. En Arabia Saudita no se protesta, te matan rapidísimo, te llevan a la horca, te degollan rápido. Pero este señor estaba organizando una protesta. Este señor escribe para el Washington Post aquí en Estados Unidos, era residente americano, o sea, green card holder. Y el tigre estaba haciendo su protesta online, o sea, mandando los mensajes, qué día iban a protestar, organizándola, digitalmente hablando. Tú hablando del poder de lo que es la nueva Biblia, que es el internet, porque ni siquiera el celular sin el internet no hace nada, sino el internet, la información, la data, la información. Son exacto, Facebook, Instagram, Google, claro que sí. Cuando el tigre mandaba los mensajes, el tigre no le pudieron interceptar o remotamente el celular. El gobierno de Arabia Saudita lo que hizo fue que contrató a una compañía israelí de inteligencia, de software, y lo que hicieron fue que hackearon el celular de un amigo de él que estaba vulnerable, ¿me entiendes? A lo mejor era Android.
Sí, porque el de Khashoggi era iPhone, ¿entiendes? O no pudieron romper en el iPhone. Aunque esa misma compañía israelí asegura que puede también penetrar también iOS. O sea, no te preocupes por eso, ingeniero. Pero el caso fue que el tigre por ahí fue que le entraron, leyeron la conversación, leyeron los mensajes y por vía de esa llamada y de ese mensaje a ese amigo de él, pudieron identificar dónde el tigre estaba, a qué hora iba a estar y todo eso. Y lo mataron dentro de la embajada, lo picaron. Lo desaparecieron sin hacer magia como Chazán. Un escuadrón como de 17 tigres. Y un doctor específicamente en especialidad de extremidades, de cómo cortar. Es una locura. Es que es... Una locura, ¿me entiendes? Esa es la muerte que se le adjudica a Mohammed bin Salman, que ahora mismo es el príncipe, el que está actuando como el líder de la nación. Y yo creo que ya las personas debemos dejar de hablar de privacidad, porque mira lo que pasa. La privacidad ahorita mismo es una nube en el cielo. O sea, es algo que ya no existe. No, pero esta gente están vendiendo tu privacidad. Los años donde el internet era anónimo se acabaron. Porque el internet fue anónimo los primeros 10 años de su existencia. Ya después de ahí, ya todo el mundo tiene una identidad en internet. Tú tienes cuentas de Gmail, Apple IDs, Facebook, Instagram. Tú tienes una identidad y te conocen. Porque tú publicas ahí todo. No hay privacidad. Lo que era privado para ti ahora es público. Porque las mujeres suben fotos de su cuerpo. Sí. También se puede subir información sobre nuestros ideales. Uh-huh. Se puede saber a dónde vamos, a dónde no vamos. Lo que comemos, lo que vestimos. Y esa es la nueva era, donde ya no hay ningún tipo de privacidad y donde la libertad se convirtió en nuestro propio yugo. Esta era tiene un nombre, se llama la Cuarta Revolución Industrial. Se llama esta era. Yo estoy de acuerdo. Y está sucediendo cada vez más rápido. ¿Quién sabe qué tantas se van a empezar a reproducir? Ese mismo programa que tú dices que organiza, imagínate un AI organizando toda esa información de tu información, Uh-huh. Y vendiéndoselas a compañías y el Estado, cualquier Estado que la necesite, ahí está la información a disposición. Y todo fue a través de lo que pasó con la Torre Gemela. Uh-huh. Se pasó lo que es del Patriot Act, que el gobierno tiene la opción de poder espiarte en cualquier dispositivo que ellos le dé la gana. Cuán efectivo es. Exactamente. Antes ellos tenían que hacer un esfuerzo para hacerte caer y hacer un espionaje sobre ti. Ahorita ni siquiera ese esfuerzo lo tienen que hacer porque tú mismo se lo estás dejando saber. Exacto. Y analiza, las personas dicen, bueno, y entonces, ¿cómo puede Internet decidir sobre mí si yo tengo mis propias ideas? Tan fácil es cambiar un gobierno a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, porque esas tecnologías, esa inteligencia artificial de la que tú hablas es la que te pone toda esa información que tú tienes en tu newsfeed. Nosotros consumimos información de una manera macabra. Todo el tiempo. El newsfeed es rapidísimo. Todo el tiempo hay información. Cada que tú le das para abajo nunca acaba. Pero ¿quién controla la información que tú recibes ahí? O sea, fácilmente te pueden colocar, como ayer lo estamos diciendo con lo de Uribe, te colocan una noticia falsa y la gente se la cree. Ahora estamos entrando en la época de la psicopolítica. Antes era la biopolítica. Necesitaban mantener controlado tu cuerpo. Tenían que tenerte en el trabajo, trabajando. Tenían que tenerte en un sitio confinado. Ahorita no, ahorita te dicen, ve y anda por donde tú quieras. Pero ya no te tenemos tu corporidad. Ahora lo que tenemos es tu psique y tu psique controla tu cuerpo. ¿Y qué es la psique? La psique es controlar tus deseos, porque ¿qué deseamos hoy en día un miembro de la civilización común y corriente? El nuevo par de zapatillas. ¿A dónde caemos? Nuestra psique está deseando eso y te levantas todos los días a trabajar para irte a comprar un par de zapatillas o un bolso Louis Vuitton. O sea, tú estás llevando tu vida hacia esos deseos que no son tuyos, sino que fueron impulsados por los medios, porque es a través de los medios y de las estrategias de marketing que acceden a tu psique, y así se va a ir propagando, se propaga absolutamente todo. Es el nuevo panorama. Yo no puedo oponerme a él, porque sería oponerme a lo que nosotros conocemos como progreso, porque el progreso es eso, y si nosotros no hubiéramos detenido en el progreso, no estaríamos como estamos hoy en día. La historia va a tener algún desenlace y siempre parece que vamos a peor, pero es el momento de ser críticos, es el momento de ser completamente capaces de discernir. Pero es exacto. El problema es que
la parte de la cual hay que ser críticos, esa es la parte que tiene el poder en estos momentos y no perdona. Es despiadada, es violenta y es súper poderosa. Con esto con este análisis que tú estás haciendo ahora de esta cuarta revolución y esta guerra es psíquica, porque es una guerra por el control de la psique, claro está, ¿me entiendes? Nosotros sabemos esto gracias a los emails que revelaba WikiLeaks y los emails también o el whistleblower de Edward Snowden en el 2012 comenzó a decir, hey, listen, esto es lo que está pasando. Ya no se están importando de tu cuerpo, ya no quieren tenerte en el trabajo, sino que tienen control absoluto porque te estamos vigilando 24/7. Sabemos lo que tú piensas, sabemos lo que tú quieres, tu posición en cuanto al matrimonio gay, tu posición en cuanto a tener almas, tu posición en cuanto al comunismo, al socialismo, al capitalismo. Te pueden llegar de 1000 formas, ¿entiendes? Porque pueden anticipar, pueden interpretar, pueden adivinar. Y medir. Exactamente, cuál es tu próximo paso. Ahora bien, ¿cuál es el deber de nosotros? El deber de nosotros es el siguiente. Donde quiera que tú veas algo que es mentira, que es falso, denúncialo. It doesn't matter que sea uno. Pero es la única manera de tú poder contrarrestar esta ofensiva porque es totalmente abrumadora. Mira, aquí en Estados Unidos se está dando ese efecto. Por ejemplo, en el pasado cuando las personas hablaban de estados imperialistas como Estados Unidos y gente que le gusta la guerra, siempre la gente puntualizaba a los republicanos. No, a los republicanos les encanta la guerra porque les gustan invadir. Ese es un mensaje, eso es un talking point que los medios de comunicación aquí siempre han propagado y en Latinoamérica también. Oh, a los republicanos les gusta la guerra. No, republicano y demócrata le encanta la guerra. ¿Me entiendes? Y cuando esas personas se encuentran con una persona que es anti-invasora, anti-imperialista, ¿verdad? Anti-patrón, anti-obedecer, o sea, que tú no quieras obedecer el sistema, pues entonces tú eres enemigo de Estado. Tú eres enemigo de Estado, tú eres conspiratorio, tú no sabes lo que está hablando, tú eres un espía o tú eres lo que sea. Te denominan de cualquier forma y ese poder no se ve solo reflejado en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, con la mejor constitución del planeta. Yo puedo darme el lujo de decir que la constitución estadounidense es la mejor constitución del planeta, ¿me entiendes? Aunque con todo y esa libertad que tiene la constitución, Estados Unidos no es uno de los primeros países en libertad. Está como un lugar 47 en libertad de expresión. Algo que es raro porque supuestamente todo el mundo aquí dice el estandarte de que tú me entiendes. La primera enmienda protege tu libre expresión y tu libre religión. ¿Me entiendes? Y ni siquiera se está respetando eso. Hay personas que le tienen odio a los musulmanes, hay otros que le tienen odio a los judíos, hay otros que le tienen odio a los cristianos. O sea, el ser humano en sí es ignorante. El ser humano en sí es ignorante. Y mientras esté sumado en esa ignorancia, está propenso a hacer el mal porque no sabe lo que está haciendo. ¿Entiendes? Hay mucha diferencia entre lo que es conocer e ignorar. Y aquí en Estados Unidos, la comunidad política tiene mucho poder cuando se habla de familia. Los Bush, los Kennedy, los Clinton y ahora los Trump, ¿me entiendes? Esos son hegemonías que hacen pacto con el diablo, con Satanás, con el Dios... Te lo voy a poner. Esta gente adoran al dios Moloch. No, sí, ellos son místicos extraños. Esta gente Washington D.C. esta gente tiene su asociación secreta en Washington D.C. de todos estos poderosos que adoran al dios Moloch. En uno de los videos de fucking este sicario de Alex Jones, el tigre se mete en una de esas reuniones de Bilderberg Group, allá en fucking en England, y el tigre se cuela ahí y pone en el video que esa gente están viendo, con todo el mundo con capa. Y con un búho gigante era que tenía. ¿Me entiendes? Entonces, y el tigre ha revelado, el tigre reveló ese video. Esos tigres adoran al dios Moloch, a Satanás, ¿me entiendes? A Satanás que viene siendo el yo soy, como le dicen, el Jehová Satanás, que es lo mismo que piensan los hiperbóreos, ¿me entiendes? Hay una relación en cuanto a eso. Pero estas personas son los globalistas, son los mismos neoliberalistas, son las mismas personas que quieren un solo gobierno, el nuevo orden mundial. Y estas personas, si tú te le interpones en el medio, te van a desacreditar y van a utilizar todos los recursos que ellos tienen para poder destruirte. Y mira, si tú te vas a atacarlos así, yo me voy a atacarlos por otra parte. Yo voy a atacar directamente a la democracia. Para mí el enemigo es la democracia.
¿Por qué digo yo eso? Porque el método principal que ellos utilizan para estar en poderes es la democracia. O sea, tienen tu voluntad de voto, tú vas y votas y eliges quién dirige el país, quién te sigue oprimiendo en este caso. Y tú lo acabas de decir, todos ellos están junticos haciéndole ritos a quién sabe qué, y no tienen ninguna tendencia ni izquierda ni derecha, son los mismos siempre. Son Claro. las mismas familias poderosas. Claro que sí. Yo por qué digo que la democracia se discutió el 500 antes de Cristo. O sea, más o menos fue por esa época en que se desarrolló. Y estamos 3000 años después y seguimos usando el mismo yugo con el cual se oprimían las personas. Porque tú sabes, cuando estaba Atenas fueron los primordiales en la democracia. Pero Los griegos. ¿cuál era la democracia Y ya. de Atenas? ¿Cuál era? Era 400.000 habitantes, de los cuales 250.000 eran esclavos y no tenían derecho al voto. Y de los cuales el resto, no todos participaban dentro de las asambleas en la constitución de leyes. O sea, que era una democracia de miles. Ese es lo principal. Y tras de eso la gente creía de que la democracia era elegir el presidente. El presidente no se elegía así. Era por sorteo. Era por sorteo. O sea, hoy le tocó al ingeniero ser presidente por los siguientes 2-3 días. Luego le tocó al otro ingeniero. Luego te tocó a ti. Luego me tocó O a sea, mí. ya eso era dentro de la cúpula de ese anillo. De quién era el que dirigía según el país por esos días. O sea, eso era la democracia. Sí. Un sorteo. Entonces, ahora, por eso incluso la apología de Sócrates. Sócrates fue presidente de Atenas durante un par de días. Y él tuvo una decisión de no masacrar a unas personas de Esparta, a uno de los enemigos. Y por eso también fue que entonces los llevaron al juzgado. Y ahí fue cuando hubo la apología de Sócrates y se murió tomando el veneno en lugar de elegir el exilio. Y Sócrates se iba también de frente contra la democracia. Él decía... Espérate, vamos a hablar un poquito más de esa historia de Sócrates. ¿Cómo fue? La apología de Sócrates fue básicamente que Sócrates... La apología de Sócrates la escribió Platón, ¿right? La escribió Platón, Ok. quien era un discípulo de Sócrates. De que era un discípulo de Sócrates. Y a su vez Aristóteles era un discípulo de Platón, claro. Pero Sócrates fue un pilar filosófico dentro de la antigua Grecia. sí, no sé, yo le entiendo. Lo que te quiero preguntar es si es la apología de Sócrates escrita por Platón, porque no hay... Sócrates no dejó ningún escrito Exacto. de su vida. Pero te voy a dejar para que termine tu punto. Quizás no sea pensamiento de Platón, porque yo nunca pensé que Sócrates fue presidente de Atenas. Te voy a decir Yo por sé qué. que él sirvió en la Armada. Te voy a decir por qué. De ateniense, pero yo no sabía que él fue Sócrates presidente de... esa fue la razón por la cual lo llevaron al juzgado, porque él dirigió mal y hubo también una traición por parte de él hacia Atenas, o al menos, o a la idea general. ¿Qué es lo que pasa? Sócrates defendía un sistema filosófico que se llama la dialéctica. Sí. Él no creía en los escritos, que No. se llama la retórica. Háblame para yo conocerte. Esa era la filosofía Exacto. de Sócrates. Entonces, Háblame ¿qué para hacía conocerte. Sócrates era un profesor que se iba caminando por Atenas. Él no se cerraba en un salón de clase. Y él entonces, ¿qué decía? Vamos a tomar un tema, el amor. Él no te iba a dar cátedra sobre el amor y explicarte qué era el amor, sino que él te empezaba con la peyorativa de preguntarte, ¿qué es el amor para ti? Entonces tú me das una respuesta que ahí es donde está el funcionamiento de la dialéctica. Hay un supuesto. O sea, tú tienes una idea supuesta del amor. Vamos a conocer esa supuesta. Entonces ahora vamos a entre los dos a dialogar sobre la opuesta. ¿Has pensado de esta manera? Entonces, tenías una supuesta que al hablarla se vuelve una apuesta. Luego la contrapones contra su opuesto. ¿Y qué nace? Un compuesto. Esa era la dialéctica o la filosofía que defendía Sócrates. Sócrates, sí. Entonces él no creía en escritos. Él creía en dialogarlo. Y él se empezó a empeciñar con todas las personas de Grecia que creyeran que tenían la verdad. Y empezaba a interrogarlos. Y a través de eso, él les demostró de que la verdad no existe. La verdad no existe. O sea, usted siempre va a pasar toda la vida buscando la verdad. Claro, porque usted no conoce, usted no termina de conocer, usted no puede limitarse. Exacto. Automáticamente usted dice que usted no conoce nada. Una de sus famosas frases, yo solo sé que no sé nada. Exacto. Mira la idea que yo tenía de Sócrates y que a mí me gusta mucho la filosofía griega. Y yo la aprendí de los caballeros del Zodíaco, no de libros. Pero la historia que yo tenía de Sócrates era que él le predicaba a los jóvenes la rebeldía, o sea, de rebelarse en contra del Estado. ¿Me entiendes? No fue porque él tomó decisiones en esos días, sino que mientras él iba predicando a través de Atenas, ¿me entiendes? De Grecia, él
¿cómo te digo? Absorbía y atraía a muchos jóvenes y supuestamente él estaba predicándole, en el juicio de él era que él estaba predicándole la rebeldía a esos jóvenes, o sea, a tener un pensamiento crítico. Porque... A cuestionar todo, porque de ahí viene la Correcto. dialéctica. Entonces, pero al mismo tiempo también Sócrates se negó a arrodillarse a los dioses de Atenas. Pues esas fueron las dos. Ese fue el caso que le construyeron a él los testigos supuestamente que le estaban a él, que él estaba sonsacando a los jóvenes y que tampoco no le rendía tributo a los dioses de Atenas. Pero mira qué parecido tiene eso al día de hoy a personas que mantienen luchas populares. La primera es que uno no se le arrodilla a los dioses de ellos. Right? Ellos traen sus dioses, ellos creen en sus dioses, pero la persona popular, la persona que siempre causa revolución, la persona siempre que... Es más, a Sócrates nosotros hoy le debemos, si hay avance científico en la humanidad, porque Sócrates es el padre de la filosofía del occidente, si nosotros le debemos hoy toda esta tecnología, se la debemos a Sócrates, porque si no fuera por Sócrates, la persona no cuestionara. ¿Me entiendes? Y ese era el pecado supuestamente por el que él murió, porque él cuestionaba todo. Y él se paró de frente a la democracia, y que por eso era el énfasis de él frente a la política y frente a mi argumento en contra de la democracia. Y él decía que cómo es posible de que la democracia se enseñara, porque él estaba en contra de los que se conocían como... Se me fue la paloma, pero él básicamente eran las personas que se empecinaban a dictar retórica, y eran las personas que decían que tenían la verdad. Entonces eran los famosos filósofos de Grecia, y él decía: ustedes no son filósofos de nada, usted lo que le están enseñando a la juventud, los sofistas. Yeah. Usted le enseñan retórica a la juventud para beneficiarse monetariamente, cosa que no está mal. Exacto. Pero entonces los jóvenes aprenden retórica para poder obtener la persuasión y ganar los puestos democráticamente. Ahí es donde está el problema. Véase Trump. Una persona, porque tenga carisma y popularidad, no significa que sea la persona que está lo suficientemente bien para el cargo. Esa era la peyorativa que ponía Sócrates. Él decía: la democracia va a terminar degenerándose en un concurso de personalidades y de popularidad, porque la retórica trae eso. La retórica, la capacidad de hablar, hipnotiza a las personas. Claro. Pero no significa que porque tú lo estás hablando bonito signifique que es la verdad. Claro. Entonces él decía: el modelo político que debe manifestarse, que fue mal entendido, se transformó en aristocracia, es la sofocracia. Sofo, sabiduría; cracia, poder. Entonces, el poder de las personas que saben. ¿Qué es la persona que sabe? Si hay una persona que tiene todas las aptitudes para ser presidente, a pesar de que no hable, a pesar de que no tenga carisma, esa persona es la que debe estar en ese cargo, no la persona que mayor retórica tenga. Por eso se le paró a los sofistas y le dijo: Entonces lo llevaron a la corte por manipulación, por manipular a los jóvenes con ideas subversivas. Exacto. Y también por negar a los dioses de los antepasados. Y ahí fue cuando en el juicio él se paró, porque las personas que lo estaban juzgando habían sido sus estudiantes. Hasta la pintura de él, o sea, refleja cómo se ve dándole el veneno. Un estudiante, como quien dice: ¿qué es lo que estamos haciendo? Otro diciéndole: estoy contigo hasta el final. O sea, hasta el demagogo, hasta el cínico. Sí. Del traidor. O sea, si tú ves la simbología de la pintura, ¿me entiendes? Si tú ves la simbología de la pintura, tú dices: shit, aquí hay gato entre macuto. ¿Entiendes? Pero... Y espera, cuando él lo juzgaron, le dieron dos opciones. Le dijeron: usted o se muere o se va para el exilio. Y él dijo: no, porque yo fuera de Atenas no soy nadie. Yo voy a aceptar mi destino. Me voy a morir. Y le dijeron: tú tienes que decidir la forma en que tú vas a morir. Y él decidió hacerlo a través de tomarse la cicuta. Los discípulos de Sócrates le pagaron al tipo que estaba cuidando la celda y le dijeron: sal. El tipo de la celda, según cuenta Platón, le dijo: por las puertas de esta corte nunca ha pasado una persona tan sabia como tú. Por eso te doy ahora la cabida libre para que te vayas. Y él dijo: no. Yo voy a cumplir con mi culpa. Yo voy a cumplir con mi destino. Yo voy a cumplir con la democracia. Cínicamente. Cínicamente. Sí. Y entonces se tomó la cicuta, se murió lentamente y quedaron sus escritos. Bueno, sus escritos no, perdón, sus diálogos, los diálogos de Sócrates, que fueron escritos por Platón, y de Platón nació la escuela de Aristóteles. ¿Qué pasó? Las personas algunas veces no se han puesto a pensar: ¿por qué se mató Sócrates? ¿Por qué decidió matarse? Yo me hubiera ido al exilio. El tipo... Un amigo de él fue al oráculo de Delfos, que era a través del oráculo a través del cual se manifestaba el dios Apolo, y él le hizo una pregunta al oráculo:
cuando Sócrates estaba más joven y le dijo, ¿quién es el hombre más sabio de Grecia? Y el oráculo de Delfos le dijo, es Sócrates. Y él fue y le contó eso a Sócrates, y Sócrates se lo creyó, o sea, se creyó esa película. Y él desde entonces decidió convertirse en el hombre más sabio de Grecia. Y no haber tomado esa cicuta hubiera sido negarse a su destino. A sus principios, ¿no? A sus principios, claro que sí, a sus principios, es evidente. Porque la prédica de Sócrates era evidente, era humanista. No me venga con no me prediques si tú no vas a hacer lo que predicas. O sea, tu teoría, la práctica es mejor que la teoría. Si tú no practicas la teoría que tú me estás diciendo, eso para mí no tiene ningún efecto. Pero no creo tanto como el exilio, pero Sócrates tenía amistades poderosas también. Tenía amistad, yo creo que con Elisiades, que era un poderosísimo general que ganó muchísimas batallas y reinó en Roma. Él le dijo, hey, no, si tú quieres, vete, exactamente, tú no tienes que morirte. Y él aceptó su culpa. Por eso mismo, para enseñarle cínicamente que la democracia era una pantomima, o sea, que no llenaba lo que decía, no representaba lo que decía. Por eso de todos los escritos que hay, hay tantas frases de Sócrates que uno utiliza en el día que uno no sabe que vienen de Sócrates. Y son la mayoría de Sócrates. ¿Me entiendes? Y tú te das cuenta que desde su inicio el hombre fue del ser por el ser. ¿Entiendes? Y esa es la conclusión, o bueno, al menos el paisaje que yo alcanzo a observar. Yo digo, fueron el 472 a.C., casi 3000 años después, y nosotros aún seguimos discutiendo, ni siquiera se ha vuelto a discutir si la democracia es la forma de gobernar o no. Se aceptó, pero la democracia para mí tiene muchos fallos. Obviamente hay que trabajar sobre ella, pero el simple hecho de que se elija a una persona por su personalidad no tiene sentido. Y segundo, que una persona que no tenga criterio pueda decidir sobre el resto también tiene una parte de problema. No se dice, o sea, lo que existe ahora y el voto es nuestra mejor arma. Voten, o sea, vamos a votar y hablemos del tema, y la democracia es lo que está ahora, pero también hay que empezar a reinventarse nuevas metodologías o mejorarlas, porque nunca nos hemos dado cuenta de que es la democracia a través de la cual nos controlan. Hillary Clinton y Trump tienen algo en común, que pueden ganar a través de la democracia. Y siguen teniendo aún así su poder y siguen siendo los mismos, porque los senadores no van a seguir siendo parte de los mismos partidos, y esos partidos van a seguir ejerciendo hegemonía, las compañías, los bancos. Tú mencionaste a Hillary Clinton. Hillary Clinton ayer en un podcast dijo que Tulsi Gabbard era un agente ruso. Yo escuché eso. Un espía ruso. Venga, si quieres, ingeniero, un espía ruso, ingeniero. Oiga bien. Esta señora que fue secretaria de Estado y estaba corriendo por presidente, bueno, ha corrido 2 veces por presidente y perdió de una manera desastrosa delante de Trump. Dice que esta muchacha, que tiene 17 años de servicio en la Guardia Nacional de Hawái y es activamente representante de la Cámara Baja en el Congreso estadounidense, trabaja en el Comité de Inteligencia, en el Comité Internacional también, y esta señora dice que ella es un ase ruso, o sea, un puppet de los rusos. Porque ella, ¿cuál es ¿cómo te digo? ¿Cuál es la intención de que esta señora diga algo sobre esta muchacha? Que entre las encuestas lo que tiene es un 2% apenas. De los apenas tiene un 2%. Pero eso es lo que yo estaba pensando y eso es la pregunta que yo le quería hacer. Si yo he visto que ella todavía no es tan popular porque ya la empezaron a atacar. Sí. Porque yo creo que, o sea, como que está sonando, o sea, está empezando a hacer su comunidad, ¿no? Sí, no, por la sencilla razón de que esta muchacha en el 2016, cuando Julian Assange y WikiLeaks mostraron al mundo que los demócratas, o el DNC, como se le dice aquí, el Comité Democrático Nacional, le hizo trampa a Bernie Sanders, cuando ella vio lo corrupto que eran el director de campaña de Hillary Clinton, John Podesta y el hermano, y Michelle Wasserman, que era la vice-chair. Cuando ella vio la corrupción del partido, ella renunció, porque ella le hicieron vice-chair del partido. Cuando ella la escucharon hablar en una de esas convenciones que ellos hacen, dijeron, coño, qué muchacha con buen intelecto. De una vez ellos la reclutaron. Esta va a ser la Queen Bee del partido. Pero en el 2016 ella vio la corrupción,
se retiró de vice-chair y apoyó a Bernie Sanders. Lo que está pasando ahora es un payback. ¿Me entiendes? Es un payback. Es un payback o una venganza de Hillary Clinton contra ella, contra una muchacha, vuelvo y te digo, es veterana. Fue 2 veces enviada al Medio Oriente, a Irak, en una unidad médica. Para tú decir que esa persona es un espía ruso, sin tú ni siquiera probarlo, eso es un juego muy peligroso. ¿Y qué función tienen las redes sociales con esto? Bueno, en Twitter se arma una batalla y todas esas personas y todos esos seguidores que tienen Hillary están comenzando a propagar de que ella sí es una espía rusa porque supuestamente se reunió con el presidente de Siria, Bashar al-Assad, sin decirle a nadie. Supuestamente porque ella es el mensaje de Tulsi es antiimperialista. Es una vergüenza que hoy en día el Partido Demócrata sea proguerra. Si en todo este tiempo siempre se ha dicho que los republicanos son el partido de guerra aquí en Estados Unidos, los demócratas iniciaron la guerra en Libia, Siria y Yemen en los gobiernos de Barack Obama, siendo Hillary Clinton secretaria de Estado. Oigan esto bien, y aquí viene la hipocresía mayor. En estos días, cuando Donald Trump retira las tropas, oye bien, 50 soldados, ni siquiera estamos hablando de miles de tropas, 50 soldados que estaban en la parte norte, ¿Solo 50? Solo 50 en la parte norte de Siria. ¿Y ustedes saben por qué estaban ahí? No era para apoyar a los kurdos. En esa parte del norte de Siria está el 90% del petróleo de Siria. Ya. El 90% del petróleo de Siria está en esa parte. Entonces, ¿usted cree que no fue una traición que hizo Donald Trump en contra de los kurdos? ¿O cómo se puede tomar eso? Porque yo he visto los dos lados de la moneda en los medios, que dicen, no, es un traidor. Mira, ok, ¿cómo comenzó esto? ¿Cómo comenzó el descalabro de Siria? En el 2012, y muchos siempre dicen, no, que la primavera árabe, no. En el 2012, la CIA y el Pentágono, con el gobierno de Arabia Saudita y el gobierno de Qatar, fundaron una operación que se llamaba Sycamore Timber. Y en la otra operación que se llama Sycamore Timber, estaban en el ojo del huracán, estaban los gobiernos de Siria, los gobiernos de Libia y el de Yemen. Estamos hablando de Muammar Gaddafi, que se deshicieron él, y también de Bashar al-Assad, pero no pudieron con Bashar al-Assad. Y el de Yemen ya sabemos la historia, que ahí están lloviendo bombas todos los días. En esa operación, los Estados Unidos estaban armando rebeldes o fuerzas sirias democráticas, el SDF, que... Sí. Esas fuerzas democráticas terminaron siendo ISIS, Al-Nusra y Al-Qaeda. Óyelo bien. Sí, de ese mismo dinero también se financió a los kurdos, que fueron los únicos que supuestamente nadie quería pelear con ISIS, nada más los kurdos. ¿Me entiendes? Los kurdos son la raza étnica más antigua del mundo que no tiene reconocimiento. Esa raza está dividida en 4 países, no solo en Siria. Están en Turquía, en Siria, en Irak y en Armenia. Son 4. Y después de la Primera Guerra Mundial no le dieron su estado. O sea, estas personas se vienen traicionando, no solo ahora porque Trump retiró 50 tropas. Entonces la misma gente que comenzaron la guerra en Siria para tumbar al presidente Bashar al-Assad, no como ellos dicen, no, que estamos ahí para defender a los kurdos. Mentira, ustedes no han defendido nunca a los kurdos. Ustedes le dieron la espalda también en el 93. ¿Me entiendes? Pero como que los kurdos se vieron engañados, ellos siempre se lo han esperado a Estados Unidos. No, ellos siempre se han esperado de eso porque ellos se benefician de todo el dinero y todo. Estados Unidos es que financia las armas de los kurdos. Inteligencia, ropa militar, le da acceso para que también vendan el petróleo ese que está en la parte norte también. ¿Me entiendes? Ellos se benefician también. Nosotros cómo podemos accesar a la opinión de los kurdos, porque yo veo que ellos no tienen ningún, o sea, como... No tienen estado, es que no tienen... Tampoco le dan como una opinión. No tienen estado, no tienen estado. Los kurdos son como, los popes de Estados Unidos para ellos moverlo cuando ellos quieren tener una fuerza extra que lo apoye dentro de ese país. ¿Entiendes? Entonces ahí está la doble moral. Estas personas comienzan la guerra en Siria con esa operación Sycamore Timber de la CIA y el Pentágono, armando a Al-Qaeda y a ISIS. Entonces, después ponen en los medios de comunicación que Bashar al-Assad envenenó a su propia población con armas químicas y al final no se sabe quién fue que tiró la jodida bomba esa. Todo esto es un circo, ¿entiendes? Todo esto es montado por personas que son Military Industrial Complex, por complejos militares. Y cada vez que un candidato o una persona
se expresa en contra de este enemigo, que es un enemigo mortal, porque eso es guerra, 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 guerra. Ok, ellos estaban diciendo que los kurdos iban a ser masacrados si Donald Trump jaló la tropa, ¿verdad que sí? ¿Tú sabes cuántos sirios murieron en la administración de Barack Obama? 500,000. ¿A él se le debe esa guerra o cuál fue la guerra que se le debe a Obama? No, la de Siria. Entonces, las tropas estadounidenses estaban inconstitucionalmente ilegales en ese sitio, porque para tú declararle la guerra a otro país, tú tienes que pasar por el Congreso. ¿Me entiendes? Y esas tropas estaban ahí legalmente. 50 Special Forces era que estaban dándole respaldo a los kurdos ahí dentro de Siria para vender y guardar y salvaguardar. 50 personas de Estados Unidos. Sí, porque los kurdos pelean bien, pelean muy bien. Sí. Pero ¿cuánta gente perdieron los kurdos en esa batalla? Miles, 10,000. Decenas y decenas de miles de kurdos murieron peleando la guerra en contra de ISIS. ISIS es un producto inventado por las CIA, Arabia Saudita, Israel y Qatar. ¿Y a qué se debe que él haya entonces quitado las tropas? O sea, ¿cuál fue el movimiento estratégico geopolítico que Donald Trump trató de obtener a través Primeramente, es una promesa de campaña de traer las tropas de esos conflictos de guerra, lo que se le llama regime changes. Entonces, ¿me entiendes? Regime change war, que son cambios de régimen a través de la guerra, a través de proxies. Pero a través de proxies, en algún momento tú tienes que mandar tropas americanas y eso es lo que está pasando. Entonces, estos candidatos, especialmente Tulsi Gabbard, dice, estamos cansados de esto. Yo estoy dentro de este comité de inteligencia y estoy viendo la información en primera mano. Esto está mal. ¿Cómo va a ser que nosotros vamos a financiar grupos terroristas que en el pasado nos maltrataron y vamos a financiarlo a ellos por el simple hecho de quitar a una persona que no nos guste su opinión? ¿Entiendes? Entonces ella lo que hizo fue que expuso a Hillary y todo eso está... Y tú sabes lo bueno del caso es que todo eso está expuesto en los emails que WikiLeaks dejó al aire. So ya tiene con qué vaquear eso. ¿Escuchaste la entrevista que le habían hecho a Hillary Clinton diciendo de ella públicamente, abiertamente, de que había un tercer candidato que iba a ser el favorito de los rusos para dividir al partido? Sí. Y ya estaba hablando ahí de Tulsi Gabbard. De Tulsi Gabbard. Claro. Y ahí es donde definitivamente la política latinoamericana es norteamericana es muy complicada porque eso es una novela. O sea, son demasiados puntos que atar. The House of Cards le dicen. The House of Cards. Pero el establecimiento en Estados Unidos parece que ha tomado por completo. Ni siquiera Donald Trump, que se supone que era la alternativa, por eso, ha logrado sacar claro que a Estados Unidos de ese hoyo que son el control del petróleo, las transnacionales, la guerra, la medicina. Sí, a través de las guerras, son guerras infinitas en lo que estas personas... Mira, los Clinton y el FMI descalabraron Haití más de lo que estaba. Esos son negocios, ¿me entiendes? Ese negocio ahí de la guerra en Siria, en Libia, en Irak, en Afganistán. Si es por ello, el Estados Unidos dura 200 años en esos países. Entonces, la infraestructura en este país cayéndose a pedazos. Los peores aeropuertos del mundo para una nación del primer mundo. Las peores carreteras para un fucking nación primera del mundo. Entonces, no hay salud. No hay un sistema de salud de calidad. ¿Me entiendes? O sea, hay muchísimas personas que una educación paupérrima. Entonces, los candidatos que vienen con estos cambios radicales, con esta revolución, ¿me entiendes? Entonces, esos son los candidatos que estas personas están desacreditando, utilizando plataformas como Twitter, porque hay una guerra. Ahora mismo, en estos momentos, se está librando una guerra en contra de Tulsi Gabbard en Twitter, ¿entiendes? De que ella es un asset de los CIA. Inclusive, CNN... Eso es fake news, una de las peores plataformas de información que hay en los medios de comunicación, medios corporativos. Dejó decir a un tigre en televisión nacional antes del debate de que Tulsi Gabbard era un asset de los rusos. Y ninguno de ellos lo refutaron. Al contrario, todos en el panel se murieron de la risa. Me suena a lo mismo que estaban haciendo, ¿no? Que Donald Trump es un asset de los rusos. No, lo que pasa es que Donald Trump le va a descubrir la mentira a ellos y ellos se están cagando. Porque cuando descubran toda la mentira de esos emails y ese server... Porque ese server que ellos desbarataron y quemaron, el FBI no le pudo poner la mano al server de Hillary. Fue una compañía privada que ellos contrataron, los mismos demócratas, para que investigara el server. Y esta vez después van y lo destruyen. Oh my God. Es que la lucha contra ese establecimiento... Vamos a hablar conspiranoia de que desde el JFK, desde Kennedy, lo mataron también por eso. Por eso la gente, hay personas que apoyan a Tulsi en redes sociales que dicen que tienen miedo de que Tulsi ahorita se suicide.
casualmente, ¿no? Porque Claro. está atacándola de frente a una de las familias más poderosas y que más sangre tiene en sus manos de toda América. Claro que sí. Y cuando les quiten el velo de una, la excusa de ellos, sí, definitivamente Rusia. Cuando ellos tratan de atacar al establecimiento, le echan la culpa al enemigo. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no aceptar de que están cometiendo algo mal? Son unos pedófilos. Son unos tigres, son unos pedófilos. ¿Me entiendes? Ese Bill Clinton viajó 26 veces en el Lolita Express. Y la inteligencia israelí tenía información de que él dentro del avión estaba tratando de forzar a las meseritas que estaban ahí adentro. Y por eso ellos siempre son pro-israelíes. Eso sí ellos no lo dicen. ¿Me entiendes? Son unos aberrados, son maricones, son mariconas, son violadores de niños, les gustan los niños, les gustan hacer... son satanistas. Son satanistas. Y tienen a mí me parece que la política demócrata dentro de los Estados Unidos... No, el Partido Demócrata ha sido secuestrado. Ya este no es el partido de FDR. ¿Entiendes? Que eso es lo que está pasando en estos momentos. La ala progresista que está resurgiendo ahora de los Bernie Sanders, AOC, Tulsi Gabbard, vamos a decir, de John Gant, ¿me entiendes? Esta gente están resurgiendo y le van a quitar el partido porque ayer aquí en Queens hubo una manifestación de Bernie. O sea, Bernie tuvo un rally. Una actividad, un rally aquí. 25,000 fletaron el Cambridge. 25,000 people. More than 25,000. Entonces, ¿cómo va a ser que en las encuestas tú ves que Elizabeth Warren, que Joe Biden están por encima de Bernie? Cuando tú ves las actividades de ellos y no tienen tres gatos. Es lo mismo con Trump. ¿Cómo usted va a negar que Trump va a estar debajo si usted ve que esos rallies de Trump son tepe-tepe? Despierten, señores. Miren los dos rallies con mejor manifestación. Miren los dos rallies. Donald Trump es un poder. Ya el Partido Republicano pertenece a Donald Trump. Period. Bernie Sanders es el único que puede hacerle frente. El único que le puede ganar a Donald Trump. El único. Y no sé por qué, pero él tiene algo en sí. O sea, al menos las ideas que él tiene simplemente han sido manifestadas de la forma incorrecta por la propaganda. Claro, han sido con el sello de comunismo socialista. Y ahora se mete Tulsi sin ideas socialistas, simplemente ideas contra el régimen. Y entonces en los debates de CNN, en el debate demócrata, le dan como 26 minutos a Elizabeth Warren para que se pronuncie y le dan 8 minutos a Tulsi Gabbard. Entonces... Unfair. Son totalmente, como te digo... parcializados con un candidato, con el candidato corporativo que ellos entienden que puede pasar sus políticas de lobby siempre que lo estén protegiendo, ¿entiendes? Pero ya la gente se cansó, ya la gente está cansada de eso, ya la gente despertó. Por eso es que están tratando a Julian Assange como espía, por eso le quieren meter perpetua. A Edward Snowden, por eso le quieren meter perpetua. Lo quieren tratarlo con el Espionage Act. ¿Me entiendes? Con el acto de espionaje que tú no tienes derecho ni a una corte ni a un abogado. Y los juicios que ellos te hacen, un juicio dentro de ellos secreto. Pum, 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 nada. Tú no tienes derecho. Nada más por la intención tú eres culpable a cadena perpetua. Intención. ¿Me entiendes? O sea, ellos ni siquiera... Por dejar a la luz lo que... Exactamente. O sea, a ellos no le importan si el contenido es verdad o es mentira. ¿Entiendes? Y esos emails de John Podesta, que era presidente de la campaña de Hillary, lo dicen todo, ¿me entiendes? Hillary y la administración de Obama le vendieron a los rusos el 20% del uranio americano, se lo vendieron a los rusos. Y la fundación de John Podesta, a través de ese negocio, la gente que compró el uranio le depositó a la fundación del hermano de $140 millones. Al hermano del... Imagínate, ese fue al hermano nada más del presidente de la campaña. Imagínate los tulpenes grandes cuánto agarraron de ese deal. No, y es que cada rato ahí ellos se meten con los IPOs de las compañías a hacer dinero. Cada vez que sale una compañía nueva al mercado, casualmente van y participan de la apertura y las compañías mismas le regalan miles de shares que después de un par de meses ya valen millones de dólares. Y ahí es donde, pues, o sea, son hegemonías de familias. Y vuelvo otra vez al caso de las personalidades. Las personas están siguiendo personalidades. Y esto no se trata, señores, la política no se trata de personalidad, por eso yo me considero una persona apolítica, en el sentido de que la pantomima que nos pintan son como unas meras distracciones y nos van a seguir sacando la plata por otro lado. No considero que lo político hace parte de toda la vida, o sea, lo político en cuanto a ejercer poder. Y es importante, nosotros necesitamos líderes que defiendan a los pueblos de personas y más en un mundo globalizado. Pero, ¿quiénes nos están gobernando?
Las personas prefieren nomás a una persona porque hable bonito o porque le han pintado la idea del Partido Demócrata que es de izquierda, que es ayudando a la gente, cuando en realidad es completamente lo contrario. Es el partido menos adecuado para que las personas puedan expresarse. Porque dime, Bernie, lo que le hacen a Bernie es el candidato para mí más popular de Estados Unidos. O sea, yo las manifestaciones que he visto de Bernie, lo he visto pegado en bicicletas, personas con camisetas más que Donald Trump. Bueno, al menos porque vivimos en New York City, que es un poco más liberal. Sí. Pero es un candidato que Elizabeth Warren, ¿quién es? Yo no veo a nadie manifestándose por Elizabeth Warren, llevando stickers de ellos en la bicicleta, ni poniendo sus anuncios afuera de las casas. No, y Elizabeth Warren lo que está robándole las políticas a Bernie Sanders. Una mujer que ella era republicana hasta el 96 y después cambió de partido, imagínate. ¿Me entiendes? Y era conservadora. Entonces, y no es una mala candidata, no estoy diciendo que Elizabeth Warren es una corporativa, es una pro-corporation, pero también ella ahora no está cogiendo Super PAC, pero en la general ella dice que va a coger Super PAC. So ella tiene que definirse. Pero solamente el trend que tiene los medios de comunicación frente a ella, o sea, como dándole propaganda. Preferencia, claro que sí. Es como si fuera la candidata, en lugar de Joe Biden, quieren ponerla a ella. No, porque ya vieron que Joe Biden se le cayó. Sí, Joe Biden ni siquiera puede hablar. Joe Biden ya ni siquiera está, no es elocuente. No es elocuente. El otro día está diciendo que es que el próximo 17 de octubre... Bueno, hay cosas que, o sea, sí, como sí, que se cortan, divarea, sí, se ve mal. Va a Estados y dice los nombres que no son de parece que el tigre es Alzheimer, parece, claro, no, el tipo tiene una enfermedad jodona y son corruptos porque también está asustado. El hijo de él está involucrado, ¿me entiendes? Que ahí viene con lo del impeachment de Trump. El hijo de él está involucrado en una firma de una compañía de energía en Ucrania. El tigre ganaba $50,000 al mes sin tener experiencia de eso. No te estoy diciendo que Hunter Biden no sea un tipo profesional porque él fue procurador de Delaware, creo que fue. Pero en energía el tigre no tenía ese tipo de experiencia. Y los medios de comunicación han tratado de decir que no, que hay una campaña sucia en contra de él y del vicepresidente. Ajá, pero ustedes están diciendo que los hijos de Trump están haciendo dinero con la presidencia. Entonces está bien que el hijo de un vicepresidente, con referencia del vicepresidente, esté ganando $50,000 mensual. Un tigre que lo acababan de botar del Navy porque dio positivo en cocaína. A mí también me parece, según lo que yo veo, que ellos esta vez están de acuerdo con Trump. Porque como que se han visto que Trump no ha podido tumbar el establecimiento y le están dando tregua al menos este chance, porque se van a seguir beneficiando las empresas de las armas, que son los que están controlando el juego. Se siguen beneficiando los medios de comunicación. Donald Trump no ha podido la industria farmacéutica. Entonces ellos dicen, dejémoslo, porque pararle a Joe Biden o pararle a Elizabeth Warren, al monstruo de Trump, si ellos quisieran realmente ganarle a Trump, pararan a Bernie. Exacto. Ellos no tienen chance. Ninguno de esas dos personas tiene la personalidad y un chance de debatir a ese tigre. Ese tigre lo va a comer vivo. Se lo come vivo. Y va a coger a todas las personas. O sea, con darle la plataforma en los medios de comunicación masivos constantemente a Bernie, como no lo están haciendo, como no lo están permitiendo, la gente va a caer por chorros, porque el discurso de ese tipo no es flashy, no es un show, pero lo que él habla le conviene a todo el mundo. Solo con decir que la educación va a bajar la deuda de la educación y va a colocar educación pública gratis, los jóvenes van a votar. Y sin corrección política, si tiene que humillarte físicamente, también te humilla. ¿Entiendes? Tú tienes que estar muy preparado mentalmente y emocionalmente para tú poder aguantar esa superola que viene hacia ti. ¿Me entiendes? Porque es una ola agresiva. Ese tigre es agresivo cuando está debatiendo. Y tú necesitas una persona calmada, que no gaguee. ¿Me entiendes? Y ya en el pasado Elizabeth Warren ha dicho mentira y ha hecho su flip-flop. Elizabeth Warren dijo que era nativa indígena. Eso era... O sea... Yo no te estoy diciendo que eso no importa porque no tiene que ver con su política, pero ¿para qué tú mientes? Trump va a coger eso de punto de referencia. Mire, habladora, usted dijo que usted era de descendencia indígena porque usted se hizo un ADN de Ancestry.com y tuvo 1%. Y ya tú estabas diciendo que usted era indígena. Pocahontas, le puso el nombre de una vez. Claro que sí, le dijo Pocahontas, man. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Mira, y mientras hayan personas ahí afuera que no despierten y sean conscientes de lo que pasó en el 2016 y la trampa que le hicieron los demócratas y de Clinton Machine, la máquina de Clinton, le hicieron a Bernie Sanders, no van a entender lo que está pasando con Tulsi y Bernie y esa ola progresista que está pasando, porque a ellos no les conviene. No les conviene porque se le va a caer el juego de todos esos lobbies, ¿me entiendes? De la industria farmacéutica, del complejo militar, de los fossil oil, de Wall Street, de los bancos. Todo. Es una batalla. Ellos prefieren que Donald Trump sea presidente y no que Bernie Sanders gane. Así de sencillo. Plain flat. Así de sencillo.
¿Entiendes? Entonces... Si están jugando realmente a la política y quieren realmente ganar, están jugando mal. O sea, se nota Pero de muy que mal, claro ellos que están diciendo, ¿sabes qué? Gánenos, vamos a seguir ganando. Y ese caso va a repercutir porque Latinoamérica es un espejo de Estados Unidos. Latinoamérica finalmente va a tener una decisión, y el pueblo latinoamericano, hablamos para ustedes porque somos de Latinoamérica. Discernimiento. Porque es fácil dejarnos llevar por corrientes de izquierda, de derecha. Esto aquí la política no se trata de eso. La política se trata de su bienestar y del bienestar de su comunidad. Claro, no se deje persuadir, busque la verdad, cuestione. No tome por hecho lo que un candidato, lo que un medio de comunicación le quiere decir a usted. Esto es así. Por eso Kevin hace referencia a que no se trata ni de izquierda ni de derecha, sino se trata del ser humano. Estas personas lo menos que son, no son humanistas, lo que son unos reptiles, son unos chupasangres, son unos vampiros, ¿me entiendes? Quieren tenernos entretenidos con vanidades. Y como decía Sócrates, tus trapos muestran tu vanidad. Tus trapos muestran tu vanidad, sí. ¿Entiendes? Entonces, con esto yo quiero dejar mi participación. No tenemos una participación extensa hoy en Sabiduría Sinárquica porque hay compromisos, pero yo creo que lo cubrimos todo, hermano. Creo que le dimos por la diana. Invitar a las personas también a que se junten y que armen la discusión. Sí. Y opinen. Nada, o sea, la verdad, como dice Sócrates, la verdad no existe. Yo solo sé que nada sé. Y lo bueno es la dialéctica, el diálogo, a ver qué podemos sacar de esto. Hablamos sobre la política latinoamericana. Tomar la decisión, no tener discernimiento, criticamos, incluso hasta debatimos la democracia, qué opinan del sistema político establecido. Y si les gustan todos esos temas, no se olviden que estamos presentes, pueden seguirnos en YouTube, Sabiduría Sinárquica, en Facebook, en Instagram. Y les agradecemos mucho por en Spotify, en iTunes, come on, man. Let them know. You let them know. Estamos en todas las plataformas. Claro. Y también en Evox, en todas partes donde ustedes nos puedan buscar. Y les agradecemos por estar siempre ahí. Y ya saben, estamos dispuestos a escuchar sus opiniones. Y Sabiduría Sinárquica. Boom.